Bienvenidos de nuevo al Aire con Franz. En este episodio tuve la increíble oportunidad de conversar con Humberto Calderón Berti, quien es geólogo andino boconés, pero además fue ministro de Energía y Minas en Venezuela y presidente de la OPEP, además de canciller de Venezuela. Por lo tanto, ha tenido la oportunidad de ser parte de la historia moderna de Venezuela y conocer el país por dentro y por fuera como pocos lo han hecho. Su historia se inicia en 1941 en el pueblo de Boconó, en los Andes venezolanos. Les recuerdo también que si quieren que su marca sea un patrocinante oficial de este espacio, no dejen de contactarme. Estoy buscando marcas que crean en este proyecto. Igualmente, si ya estás acá, te recuerdo que tenemos el podcast y además un blog donde escribimos llamado Al Aire con Franz. En la descripción les dejo el link. Disfruten. Bueno, hoy tengo el gusto de estar con Humberto Calderón Berti. Yo preparé un título para esta charla sin decírtelo y el título que le quiero poner y quiero que se queden con todos es Un gavilán andino en el Medio Oriente. Y yo sabía que te ibas a reír con ese título, pero esa historia vamos a dejarla para dentro de un rato para que nos sigan escuchando. Hoy tienes 82 años, si no me equivoco. Así es. Eres andino, eres boconés, eres padre, eres abuelo y eres venezolano, que creo que es lo que te acompaña, es lo que nos une a todos nosotros, ¿no? Eres geólogo y para dar una pequeña introducción de algunas de las cosas que has hecho en tu vida, fuiste ministro de Energía y Minas en el gobierno de Luis Herrera Campins, fuiste ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Carlos Andrés Pérez II, fuiste presidente de PDVSA, entre paréntesis, digo, tu arrepentimiento más grande, y luego nos contarás también de eso. Y el último cargo público que ocupaste, entiendo que fue la Embajada de Venezuela en Colombia. Por lo tanto, eres un servidor público, yo diría que íntegro, en bastantes cosas que he leído para prepararme de esta entrevista. Y creo que compartimos algunas coincidencias en nuestro camino que se entrelazan. Para mí creo que lo más importante también, como le mencioné, es contar esta historia de este joven boconés que se fabricaba sus juguetes y que llegó a ser un gavilán andino en el Medio Oriente, volando con pájaros en todos los sentidos y llevando el nombre de Venezuela con mucho honor y mucho respeto. Eh, gracias por recibirme. ¿Qué recuerdas de esa Boconó cuando eras pequeño y cómo era Venezuela en esa época? Mira, cuando uno va a Francia, adentrándose en años, pues uno le da mucha nostalgia a la infancia, la juventud. Recuerda con mucho cariño todas esas cosas. Yo ahora, con motivo de la pandemia, aproveché para hacer básicamente tres cosas en la pandemia, durante la pandemia. Primero, para reflexionar y meditar mucho. No hay mejor conversación que la que uno tiene con uno mismo, ¿no? La más dura también, ¿no? Uno tiene la ventaja que lo que uno dice no se lo pueden replicar, pero la reflexión siempre es importante. Yo reflexioné mucho durante ese año de la pandemia. Escribí un libro para jóvenes venezolanos, que lo tengo por ahí, que se llama La política petrolera de CAP 1 a Maduro, que no es gran cosa, como 100 páginas, pero que cuenta esas cosas. Y escribí este libro que se llama La OPEP por dentro. Este libro yo se lo mandé a un amigo mío para que lo revisara. Y él me dijo, mira, me parece que tiene una cantidad de ideas inéditas, cuentos que nadie conocía, ¿no? Pero yo te voy a buscar una señora para que te lo revise. Y la señora lo revisa, me ayuda estableciendo un hilo conductor para el relato, que siempre es importante. Y ella me llama y me dice, mire, me gustó mucho el libro, pero usted salta de un tema para otro. Y eso, pues la gente se va a perder. Tiene que establecer un hilo conductor. Y lo establecí y finalmente salió así. Pero me dijo otra cosa. Dijo, mire, usted nació en un pueblo muy pequeño. En esa época tendríamos como 10.000 habitantes, si acaso. Estudió una escuelita en el pueblo. No estudié bachillerato en el pueblo porque había hasta tercer año, pero no, yo no estudié bachillerato allí. Yo me fui a vivir a Barquisimeto. Pero sí tengo grandes recuerdos muy bonitos del pueblo, ¿no?
El pueblo era un pueblo donde íbamos a la escuela en alpargatas. El zapato era para ponerse el domingo, ir a misa e ir a la comida familiar con los tíos abuelos, donde nos solíamos reunir toda la familia, básicamente los Berti. Y después al cine, ahí sí era ya en alpargatas otra vez. Cuando íbamos al cine, había la posibilidad de ver las películas de matiné en el cine, ¿no? Y recuerdo que ese Buconó era un pueblo de lo más bonito, ¿no? Porque yo nací en plena guerra mundial, en el año 41. Entonces, yo no conocí juguetes. Y la gente, yo le digo esto y no me lo creen. Por ejemplo, los juguetes, las metras, yo no las conocí sino el año 50, cuando fui a Barquisimeto. Pero cuando yo vivía en Buconó, los jugamos eran con paraparas. ¿Qué Y eran las paraparas? una fruta que crecía en las matas de tártago que crecen en las quebraditas, ¿no? Una pepa negra. Entonces, esas eran las Eran metras. las metras. Sí, y hay otras cosas más grandes que era las nueces que las rayábamos contra el piso de las aceras y le dábamos cierta lisura, que eran las golondronas de esa época, pero no había metras. Bueno, esas eran las metras. Luego teníamos el runche, que es el gurrufío, que era la chapita, ¿me entiendes? Y con eso jugamos, hacíamos el gurrufío. Los trompos los hacíamos de madera de guayabo, que era muy duro. Hacíamos nosotros nuestros mismos trompos. Los carritos, por ejemplo, cogíamos la lata de sardina, le abríamos 4 huequitos, 2 adelante y 2 atrás, le atravesamos una goma y le damos vuelta a la goma esa con un palito que tenía, y cuando él empezaba a desarrollarse, el carrito se movía. Esos eran los carritos, que eran latas de sardina, ¿no? Recuerdo que los carruzos, el carruzo de la Caña Brava, eran los caballitos. Le abríamos un hueco, le atravesábamos un clavo y le poníamos un pedazo de cuerdas, y esos eran los caballitos para montar a caballo. Y cuando, ya lo último, y ya era lo máximo, era hacer los carros en los cuales nos tiramos por la calle de Boconó, que eran carros de madera. Las ruedas eran de madera y los cubríamos con goma y nos lanzamos. Y esos carros eran como unas carruchas. Claro. ¿Me entiendes? Íbamos diariamente 1 o 2 personas, pero y tenía Una sus plancha. eso es, con sus ruedas y sus cosas. Eso era Boconó, ¿no? Y en la escuela, yo aprendí a leer en la escuela Salvador Velasco de Boconó, el primero, segundo grado. Y mi mamá, que era una mujer pues, de mucho empuje, pues siempre pensó que teníamos que irnos cerca de Caracas. ¿Y por qué? Yo me preguntaba después que por qué más cerca de Caracas, buscándose a Caracas, porque Venezuela era un país muy centralista. Sí, yo recuerdo, por ejemplo, que en mi pueblo no había electricidad sino 2 horas al día, de 7 a 9. Las radios se ponían a esa hora. Por supuesto, televisión apareció muchos años después. Las neveras eran de queroseno. El teléfono no existía. Empezaron, los primeros teléfonos que llegaron eran de manigueta y había que llamar a la central y cosas por el estilo. Cuando llegaron los teléfonos y llamaban de Caracas, aquello daba risa porque llamaba el teléfono de la casa y salía la gente, apúrese que es larga distancia. Entonces aquello era un escándalo en la cuadra, que todo el mundo se acercaba a ver qué era lo que pasaba. Era otra cosa, ¿no? El pueblo. Y las diversiones nuestras eran irnos a bañar al río. Todos los días del mundo nos íbamos al río. Todos los días. Todos los días, en las vacaciones. Porque la abuela, una de mis abuelas, las dos eran muy alcahuetas, y nos guardaban la comida porque mi abuelo es muy recio, el abuelo Calderón, y uno se tenía que sentar a las 12 en punto a comer, y a las 6 de la tarde a cenar. Bueno, nosotros, por supuesto, en el día a las 12 estamos en el frío. Entonces llegábamos en la noche, en la tarde nos tenían ahí escondida en la cocina la comida, ¿no? Pero ese era Oporto en esa época. Un pueblo muy, muy bonito, porque era un mestizaje interesantísimo, ¿no? Los nativos eran descendientes de los indios timotohuicas y los huicas, ¿no? Y los huicas, básicamente una rama de los timotohuicas, que eran los indios huicas. Y después una mezcla de los primeros que llegaron fueron los conquistadores españoles, ¿no? Yo desciendo de uno de ellos, de Sancho Briceño, que fue un de los grandes genealogías de los Andes. Sancho Briceño fue un conquistador español que llegó el año
1523 y participó en la fundación de Coro con Juan de Ampíes, participó en la fundación de Barquisimeto con Juan de Villegas, participó en la fundación de Tocuyo con Diego de Lozada y participó en la fundación de Trujillo con Diego Ruiz del Vallejo. Claro. ¿Me entiendes? Pero él se quedó allí. Y después En vino Boconó se quedó, entre Boconó y Trujillo, por ahí. básicamente en Trujillo, pero todos los apellidos briseños de Trujillo, Hay bastantes. que sin tomar en consideración connotaciones sociales, ¿no? Porque es una tontería, pero hay Trujillo, briseños aquí, aquí y aquí, gente muy humilde briseño. Y todos descendemos del mismo señor, ¿no? Este fue el fundador de Boconó, junto con Diego Ruiz del Vallejo. Pero lo interesante de todo esto es que allí vinieron inmigrantes, los primeros lotes fueron los colonizadores, ¿no? Los apellidos Villegas, Segovia, Bastidas, Berríos, y esos apellidos. Y con ellos vinieron apellidos vascos, Eucátegui, Iturrieta, Villamil, Barrios, que muchos de ellos se fueron a Zulia, por cierto. Y vino un lote grande de inmigrantes italianos durante la segunda mitad del siglo XIX. Los Berti, ¿no? Los Berti son esos, bueno, Eucátegui también, que es vasco. Leonardi, italiano, Massey, Anselmi, Fontana, Paulino, Adriani, creo también. Adriani Merideño. Meridian. Estos son los, te estoy hablando de los truvillanos. Habían alrededor de unas 12, 15 familias italianas donde descendemos todos nosotros, ¿no? Entonces, ese fue un mestizaje muy bonito porque era una mezcla de indios, de criollos, españoles nacidos, pero ya nacidos allá, de vascos y de italianos. Ese era Boconó. Pero en Boconó no había carretera, pero habían pianos en las casas. Increíble, ¿no? Y las señoras de las casas, las abuelas nuestras, tocaban piano. Y eran de tarde, era competencia a ver quién tocaba más bonito el piano. Yo recuerdo que nosotros todas las tardes nos íbamos a la casa de mi abuela, la abuela que era Elisa Fontana Berti, prima de mi abuelo, por cierto, pero se casaron, que era Ernesto Berti Troconis. Nosotros íbamos a la casa de mi abuela a escucharla a ella cantar canciones italianas y canciones napolitanas, porque ella nació en Boconó, pero se educó en Italia. Pero así eran todas las señoras de las casas, las abuelas, pues, tocaban piano y decían tú, no, bueno, pero, ¿y esto qué es? No hay carretera, pero hay pianos. Los muebles los traían de Italia, venían de Viena, por cierto, muebles vieneses, las casas familiares de esas de origen italiano. Y traían vinos, y traían cosas, instrumentos. Había gente que era muy, muy virtuosos tocando violín, tocando acordeón. Además de las mujeres se dedicaban más al piano, ¿no? Bueno, ahí eso fue mi primera experiencia en la vida, ¿no? Y ahí hice pues mis amigos de infancia. Luego mi mamá y mi papá resolvieron irse a vivir a Barquisimeto. Barquisimeto en esa época era una ciudad como unos 10.000 habitantes, de 80.000 habitantes, no tendría más. Y habían dos colegios eh, privados, un liceo, y yo estudiaba en el Colegio La Salle, y ahí mis grandes amigos son todos lasallistas, porque yo estudié en tercer grado hasta tercer año de bachillerato del Colegio La Salle de Barquisimeto, ¿no? Y ahí se despertó en mí la inquietud por la cuestión social y por la cuestión política, porque había una asociación que dirigía el hermano Gaudencio, que fue maestro de Luis Herrera, por cierto, y de Escobar Sabón y José Vicente Rangel. Hubo mucha gente anterior a nosotros que estudiaron en el Colegio de la Salle de Barquisimeto. El hermano Gaudencio tenía una asociación que llamaban Vanguardia, y esa asociación allí se discutía semanalmente se leían los evangelios, se comentaban los evangelios. Te estoy hablando cuando teníamos 12 años, 13 años. Y luego se leían las encíclicas sociales de la iglesia y se discutían las encíclicas sociales de la iglesia. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué hacían eso los hermanos?
¿Por qué lo hacía? Tan jóvenes, ¿no? 12, Tres 13 jóvenes. años. Porque era una escuela, sin decírselo a uno, de liderazgo, ¿no? Wow. Y con una gran sensibilidad social. A nosotros se nos despertó mucho, no el concepto de caridad, de dádiva como caridad, sino el concepto de solidaridad humana y el concepto de que el que más tiene, más obligado está con la sociedad. Esas cosas nos las enseñaron en el Colegio La Salle. Yo diría que mi primer encuentro, sin haberme lo dicho los hermanos, con la política y con la ideología, fue el Colegio La Salle de Barquisimeto. Luego nos fuimos a vivir a Caracas. En Barquisimeto, pues, hacíamos las cosas que hacen los muchachos, jugando fútbol. Jugamos mucho fútbol en el Colegio La Salle. Y teníamos unos campos de fútbol en las afueras de Barquisimeto, arriba, cerca del actual aeropuerto, donde solíamos ir a jugar fútbol. A las orillas del Turbio. No, eso, en el Turbio estaba La Bellita, que era una finca que tenían los hermanos abajo, donde solíamos a veces ir, pero era una hazaña. Hacíamos excursiones para el otro lado de Barquisimeto, pasando el río Turbio, donde el día que había estado tirando Aguirre. Esa era una cosa de nosotros en Barquisimeto. Ahí jugamos béisbol. Y recuerdo que jugamos béisbol en lo que hoy es el hotel, Girajara, ¿no? Girajara, que se llamaba Hilton. Ahí había un descampado. Nosotros, los guantes eran pedazos de palo de guayabo. Los guantes los hacíamos de lona y le metíamos estofa adentro. Y la pelota era una pelotica de goma que le empezamos a dar con palillo, y le damos hasta que se formó una pelota. Y después lo cubríamos con adhesivo. Bueno, jugamos ahí cada rato. Pero la gran pasión de nosotros en el Colegio La Salle, en los deportes, era el fútbol. Porque los hermanos eran todos españoles. Claro. Y la mayoría de los curas eran catalanes, por cierto. Pero eran españoles todos. Se jugaba Y se mucho jugaba fútbol. mucho fútbol. Pero el deporte, digamos, sabanero, además de fútbol, era jugar el béisbol. Y jugamos béisbol ahí en ese sitio. Nos divertíamos mucho. Nos divertíamos muchísimo. Yo hice ahí mis grandes amigos de toda la vida. Yo, aunque soy boconés, yo me siento muy barquisimetano, ¿no? Muy guaro. Sí, porque estudié ahí en mis años, digamos, cuando ya empecé a entender las cosas, ¿no? La vida. Yo me acuerdo, por ejemplo, clarito, Franz, el día que mataron a Delgado Charbó, que fue en diciembre del año 1900, 52, ¿no? no, 50, en noviembre del año 50. Yo recién llegado a Barquisimeto, que recuerdo que los curas nos pusieron a todos en fila, nos sacaron hasta la parada del autobús. Yo tenía cuando eso 9 años. 8, 9 años. 9 años. Y yo recuerdo que nos llevaron hasta la parada del autobús que quedaba en la calle 19 y ahí nos íbamos hasta la casa, solos. Yo recuerdo que el hermano Santiago era el que nos llevaba en esa fila. A veces los comento con mis compañeros de esas peripecias y esas peripecias y vivencias de esos años. Muy bonito, por cierto. Recuerdo clarito. Y jugábamos fútbol todas las tardes del mundo, jugábamos fútbol. Todas las tardes. Ya no era el río. Ahora No, era no, el ahí no, ahí Barquisimeto, el río era el Turio que hay allá abajo, y no, por ahí nunca íbamos, nos bañamos en piscina, o cuando llovía que las calles se hacían piscinas naturales, las calles ahí nos bañábamos. Era ahora que estás contando la historia de tu infancia, es una infancia muy, muy a cielo abierto, muy libre, ¿no? Sí, claro, y muy sana, Muy sana. muy sana. Yo recuerdo que en Boconó hay una iglesia que era interesante. En Boconó había muchos indios, ¿no? Habían indios, pues. Ujú. Y alguno de ellos, mi abuelo era muy indiado, por cierto, mi abuelo Carlos Calderón. Pero había solamente una familia negra, que era un policía, que vivía al otro lado del río. Y en esas cosas, muchachos, nosotros hacíamos excursiones para ver las familiares negras. Todo el muchacho, ¿no? Vamos a los negros. Y pasábamos el río del otro lado, que tenía una casita ahí cerca del río, y allá a ver, era de Bogures, por cierto. Del sur de del sur de Lago Maracayo, sí. Bueno, estuvimos en Barquisimeto muchos años, 6 años vivimos en Barquisimeto. Después tuvimos una pasada rasante por Valera, un año. Estudié en el Liceo Rafael Rangel. Y después me vine a Caracas a estudiar en el Liceo Andrés Bello. En esa época, en Caracas había una sola universidad, que era la Universidad Central de Venezuela. Y había alrededor de 5 o 6 liceos, ¿no? Pero no había más. Y los colegios eran
en La Salle, pero nosotros no teníamos recursos para estudiar en La Salle, aunque en Barquisimeto, más de la mitad del tiempo que yo viví en Barquisimeto, los hermanos no nos cobraron, porque mi padre entró en una crisis económica y no teníamos cómo pagar el colegio. Y mi mamá fue a hablar con los curas y dijeron, no, los muchachos tienen que continuar aquí dice, sin un problema. Y yo recuerdo que lo que hizo mi papá fue comprarnos pues no teníamos plata para nada. No alcanzaba la plata para nada. Entonces nos compró 2 bicicletas que costaban aquellas bicicletas rally y costaban 90 bolívares. Y la mía le puso una parrilla para que yo vivía 40 cuadras del colegio. A 40 cuadras. ¿Cuántos minutos era eso? No, eso 50 era minutos. 4 veces al día. Porque bajábamos, almorzar y subíamos. Era 4 veces 40 cuadras, eran 160 cuadras al día. Y yo llevaba al hermano menor mío hasta, porque no había con qué pagar autobuses, ¿no? Bueno, y mi mamá tuvo que salir a trabajar y toda esta serie de cosas en seguro social. Bueno, todas estas cosas, todas estas peripecias. Nos vinimos a vivir a Caracas, y en Caracas, a través de Oscar Zambrano Urdaneta, que después fue ministro de Caldera, que era muy amigo de nosotros, el paisano de nosotros, me consiguieron un grupo en el Liceo Tres Bellos. Y Liceo Tres Bellos, los profesores eran de nivel universitario, todos de primera. Liceo muy conocido en Caracas, ¿no? Mucho, También. mucho, al lado del parque ese, donde está la Carabobo, al lado está actualmente la Fiscalía General de la República, creo que todavía continúa ahí. Pues yo recuerdo que cuando yo tenía muy poco tiempo de haber llegado a Caracas, como en el mes de noviembre del año 57, se empezaron a alborotar los estudiantes de la Universidad Central, ¿no? Y nosotros por solidaridad con ellos también empezamos a repartir papeles contra la dictadura. Y estamos repartiendo papeles, estaba ahí Fernando Ochoa Antich, que después llegó a ser ministro de la Defensa, estudiaba ahí. Entonces estamos repartiendo papeles y yo le digo, vamos a dejar los papeles aquí, vámonos tranquilos, para que los policías no nos van a hacer nada. Claro que sí, se nos vinieron encima al plan y bueno, y nos llevaron presos, algunos nos llevaron a la policía y a 3 de nosotros que éramos los más altos nos llevaron a la Seguridad Nacional. Ahí fue donde yo conocí a Negro Sanz y conocí a Pedro Estrada. ¿Lo viste a Pedro? Sí, y hablé con él y hablé con el Negro Sanz. Yo recuerdo que cuando nos tienen ahí en un saloncito que decía, había un letrero que decía, lo que aquí se ve, lo que aquí se oye, aquí se queda. Imagínate un muchacho de 16 años con ese letrero, uno pensaba, era poco lo que se sabía, porque había mucho miedo, ¿no? De la Seguridad Nacional. Sí, sí, había mucho miedo. Entonces en eso llega Sanz y los tipos que andaban se habían quitado los sacos, los funcionarios, los policías, y se habían quitado los sacos. En lo que llegó este señor, se pusieron los sacos y se pusieron de pie. Yo no sabía quién era. Que hoy debe ser un chivato, como dicen los andinos, ¿no? Un importante porque se pusieron todos de pie, ¿no? Entonces él empieza a hablar con nosotros y se me acerca a mí y me dice, mire, Catire. Digo, así, yo no soy nada de Catire. Pero parece como era trigueño, quizás me veía a mí como Catire. Catire, ustedes que son los líderes de las manifestaciones en el Liceo Andrés Bello. ¿Qué líderes? ¿Qué manifestaciones? Ahí no había nada. Y hacerlo sino el tonto, ¿no? Entonces, él voltea y ve, ¿qué edad tienes tú? Le digo yo tengo 16 años. Fernando Ochoa tendría 17 y Anuto tendría, los otros presos ahí tendrían más o menos la misma edad. Entonces él voltea y se diría al tipo, dice, mire, esta vaina se hizo para los hombres. Esto no se hizo para los muchachos. Lo dejaron ahí. Al día siguiente nos metieron en una celda donde éramos 14 y al lado están los estudiantes de la universidad. A estos sí le dieron palo y estaban heridos algunos de ellos y cosas de esas. Y uno oía los gritos de la gente que nos tiraba y eso. A nosotros no nos tocaron. Y yo recuerdo que un día se presentó Pedro Estrada, que parecía un lord inglés, vestido con un traje elegante, una corbata verde, con una pena grandota, te acuerdo, los dientes parejitos. En esa época no existían implantes ni existía esa cosa de ahora. Tenía una dentadura perfecta y el pelo engominado, negro. Entonces nos empieza a dar consejos y nos dice, ustedes se le arruinó su vida, muchachos, porque ustedes fueron en contra de mi general Pérez y cosas de esas. Bueno, total que ahí nos tuvieron en un par de días y nos soltaron y no pasó nada. Nos botaron del liceo, eso sí. A todos nos botaron del liceo.
Pero eso duró poco porque el 23 de enero cayó Pérez Jiménez. ¿Esto fue en qué mes? Eso fue en noviembre del 57 y Y 2 meses después cayó. cayó Pérez Jiménez, sí. Bueno, y yo estudié ahí geología, estudié cuarto y quinto año, y llegó de pronto, hacían los universitarios, hacían charlas de orientación profesional. Entonces fueron estudiantes de la Universidad Central a dar charlas en el liceo para hablándonos de qué consistían los estudios de cada uno de ellos, ¿no? Y fue Celestino Armas, que después fue ministro de Petróleo, y habló sobre lo que significaba la geología y la mineralogía y la minería, etcétera. Y a mí me gustó aquello, y resultó de que ese grupo salimos alrededor de 5 a estudiar geología en la Universidad Central. Eso Ya también, existía la cátedra, ¿no? claro, esa existía de los años 40, porque el doctor Gumercindo Torres, el año 30, mandó un grupo grande de estudiantes, perdón, de profesionales jóvenes, que casi todos eran ingenieros civiles, los mandó a estudiar a la Universidad de Tulsa en los Estados Unidos. Esos regresaron y esos fueron los creadores de la cátedra de geología. El doctor Guerrero, el doctor Zuluaga. Yo a algunos de ellos conocí, pero no a todos. Y ahí estudiamos 5 años geología. Entonces, uno tenía, yo ahí pues, además estudiante, era dirigente universitario, porque yo había tenido en el liceo un compañero que sigue siendo muy amigo mío, se llama Eduardo Betancourt, que él tenía una gran inclinación por leer los pensadores cristianos, dejar de Chardin, Mounier, todos los pensadores cristianos, los grandes pensadores cristianos. Y yo recuerdo que había un grupo que nos reuníamos en el Parque Carabobo, en un banquito, y ahí Eduardo Betancourt leía y El pensamiento. el pensamiento y nos comentaba. Sea en una tertulia. Era una tertulia, pero él era copillano, porque fue uno de los primeros que sí. Y yo no era nada, pero me gustaba aquello, y resultó que hubo 5 o 6 de nosotros que nos metimos en eso. En esa época ¿Qué edad tenías? yo tendría 16 años, 16, 17. 17 años, sí, 16, 17 años, sí. Yo recuerdo que fue cuando falló Pérez Jiménez en el 58, a raíz de eso. Pero yo recuerdo que ahí lo que estaba de moda era ser de izquierda. Y en la izquierda eran los comunistas y la gente de Acción Democrática, que se escindió, se separó y se fueron a formar en MIR, ¿no? Claro. El movimiento izquierda revolucionario. Porque los jóvenes de Acción Democrática eran muy izquierdistas. Y nosotros éramos quienes le dábamos el frente, ¿no? En el liceo y en la universidad. Yo en la universidad, pues, era un líder universitario en la Escuela de Geología y en la Facultad de Ingeniería durante muchos años. Y cuando me graduó, yo tenía 2 opciones. O me dedicaba a lo que era rocadura, o sea, minería. Y me ofrecieron una opción de ir a trabajar en geología de superficie en el estado de Mérida. Pero a mí siempre me ha gustado la cuestión petrolera, ¿no? Y yo era admirador de Pérez Alfonso y me gustaban todas esas cosas relacionadas con el petróleo. Y la verdad es que yo la vi clara que el petróleo era una herramienta extraordinaria para el país, que valía la pena estudiarlo. Entonces yo me dediqué fue al petróleo. Entonces entré al ministerio el año 1965, me gradué en el 64, pero entré a trabajar en el ministerio el año 1965. Ahí empecé a trabajar en un campo petrolero en el norte de Monagas, que después se convirtió en un emporio, que es en Tutemata. Cerca de Caripito. No, Más al norte. más al oeste, más al oeste. Caripito está más al este. En la vía, entre el kilómetro 52 y Maturín, pero más cerca de Maturín, muy cerca de Maturín. Ahí estudiamos, ahí trabajé yo un par de años, y nos entrenaron mucho en San Tomé, en Anaco, etcétera. Y después me becaron a estudiar en los Estados Unidos, fui a estudiar ingeniería de petróleo Ahí trabajabas con el ministerio, con el ministerio. Yo era inspector de hidrocarburos allí. porque ya eras un empleado público. Ya era un empleado. En el año 65 tenía yo 23 años cuando eso. Y me hace mucha gracia porque los que trabajaban ahí éramos 2 ingenieros, y los que trabajaban ahí de aforadores, y los que medían el volumen de petróleo que se producía, eran todos gente mayor. Y el promedio de años de servicio de ellos eran 20 años. Y yo tenía 23 años de edad. Y yo era el jefe de ellos. No, era una cosa medio. Y yo recuerdo que yo de tarde
A mí ya me llamaba mucho la atención de que ellos tenían años trabajando ahí y no entendían nada del negocio como tal. Del petróleo. No. Entonces se me ocurrió a mí inventar en un salón que había como un salón de donde se guardaban los planos y los mapas y las cosas. Y ahí parapeteamos con un aula de clase y yo le daba todas las tardes clases a los empleados ¿Clases de qué? de geología y de ingeniería de petróleo y de todas las cosas relacionadas con el petróleo. Por iniciativa tuya. Sí, iniciativa mía, nadie me lo mandó. Ni te lo pagaron. No. Yo lo hacía porque me parecía como ilógico que ellos trabajando en eso no supieran nada de lo que estaban haciendo. Medían el petróleo en los tanques, pero no sabían nada de lo demás. No sabían qué era el petróleo, ni por qué se hacía, ni cuánto producía Venezuela. Nada. Entonces yo empecé a darle clases a ellos y todavía se acordaban de ellos. Algunos, claro, Dios se habrán muerto casi todos, ¿no? Pues yo recuerdo que cuando iba por Puntematas me lo recordaba. Me decía, ¿usted se acuerda, doctor Calderón, que usted nos enseñaba esto y esto? Yo hacía otra cosa, Franz, que era interesante. Yo tenía mucha inclinación por la política, ¿no? Y yo había sido en Caracas miembro de la Dirección Nacional de COPEI, de la JRC. Ya en el 65. Antes de eso, No. desde el año 60 cuando entré a la universidad, que fue en el 59, más o menos el año 60, 61, Ya estabas como un como dirigente nacional. Joven. De joven que tenía. juventud política. Eso es. Entonces, yo tenía una gran vocación política. Entonces, lo primero que hice al llegar al pueblo, usted es ponerme en contacto con los dirigentes de COPEI. Entonces, de tarde, cuando salíamos del trabajo, que salíamos a las 4 de la tarde, yo recuerdo que nos íbamos para los campos, con uno o dos de ellos, a darle charlas a la gente en los campos. Yo te digo en la caserío, ¿no? Ahí nos reunían 8 o 10 personas, uno le hablaba de todo lo que era el humorismo cristiano y toda esta serie de cosas, ¿no? La ideología sobre el cristiano y todo eso. Lo hacíamos todos los días. Bueno, y ahí después me mandaron a hacer un posgrado en la Universidad de Tulsa en los Estados Unidos el año 66. ¿Quién era el presidente de Estados Unidos en esa época? El presidente de los Estados Unidos en esa época era Kennedy. no, Acaba- nos acaban de matar. Mataron a Kennedy y entró Nixon. Yo estuve en Estados Unidos cuando mataron a Luther King y cuando mataron a Robert Kennedy. Wow. Que lo mataron uno y al mes mataron al otro, a 2 meses. Aquello fue horrible. El día del entierro de Luther King, yo me acuerdo clarito ver a Robert Kennedy en la televisión. Hacía mucho calor, con el saco, lo cargaba aquí, me acuerdo, clarito, me acuerdo de eso. Y vi todas las exequias de Luther King. Ahí estuve 2 años en la Universidad de Tulsa y ahí hice muchos amigos, sobre todo la gente de Colombia, ¿no? Hicimos una amistad muy entrañable, los colombianos y los venezolanos. Y vivíamos muy limitados, ¿no? Muy limitados. Ahí me fue a visitar el presidente Herrera, que era en esa época diputado. Y yo recuerdo que yo no tenía cómo pagar. Yo tenía un apartamentico muy chiquito donde tenía 2 habitaciones, una para mí, otra con mi esposa y otro para mi hijo, que tenía un hijo en esa época. Y el apartamento era chiquitico. Entonces me llamaron del departamento de Estado para decirme que el diputado Herrera iba a ir por allá. Y yo, ¿qué hago yo? Porque yo vivía al día. Entonces me hablé con un amigo mío y nos fuimos por una casa de empeños y me sacaron pedí $100 prestado, recuerdo, para comprar comida. Pues yo digo, aquí tengo que ofrecerle, echar resto, como dicen, no. Entonces yo compré comida y todo y bueno, y pasó Luis Herrera como 4 o 5 días con nosotros ahí. Y yo le reuní a los muchachos venezolanos para que fueran a escucharlo. Y una noche le hice una reunión con todos y todo el mundo llevaba una bolsita. Entonces yo me dice, ¿y esas bolsitas qué son? Y aquí la gente lo que tiene que traer lo que se haga beber y lo que se haga comer. Son fiestas de traje. Yo pongo la casa, el apartamento, pero yo no tengo como invitarlo. Bueno, y estuvo allá. Y recuerdo que yo después regresé a Caracas, empecé a trabajar en la división de conservación del ministerio. Ahí trabajaba como ¿Qué ingeniero ministerio? de minas y hidrocarburos se llamaba en esa época. Yo empecé a trabajar con el gobierno de León, pero claro, y estaba un muchachito, Chamo, sí. 23 años, pero trabajé con él. Luego trabajé con el gobierno después de León vino Caldera, en el año 68. Pero ya yo estaba, cuando eso ya yo me había ido para la Universidad de Oriente.
me habían ofrecido ser director de la Escuela de Petróleo de la universidad. Y aquello me pareció que era una gran oportunidad, me pagaban bien y tenía un aumentico de sueldo. Y eso, y tú sabes que en esa época para uno con mil bolívares era mucha plata, ¿no? Yo me iba para allá y me iba a ganar 2.000 bolívares más que lo que nada de carácter, todo fue plano en la universidad. Claro. Y ya estuve 3 años como director de la escuela. Y estando allí me llamaron, me nombraron miembro de la junta directiva de la CBP, suplente, pero yo iba a todas las reuniones. Y al tiempo, el año 72, me llama el ministro Pérez Salvia, me dice que quiere, en el gobierno de Caldera, que quiere que yo vaya a Caracas a hablar con él. Fui y era para ofrecerme la dirección de reversión. La dirección de reversión fue la que se encargó de todo el proceso de nacionalización, ¿no? Del inventario de activos, de la valoración de los La activos. reversión en este momento, en ese entonces llamas a la nacionalización de toda la industria, Pero ¿no? eso fue el proceso anterior. En el año 71 habían aprobado la ley de reversión. Y el año 72 crearon la dirección de reversión del ministerio. Yo fui el que abrió la dirección y la cerró. Que no hubo sino un solo director, que fui yo. Y nosotros organizamos todo aquello del traspaso de los activos, del estado de conservación y mantenimiento de los activos, estamos pendientes de eso. De todos los estudios preliminares que se hicieron sobre la organización de la industria, cómo se iba a organizar la industria, qué íbamos a hacer, eran 14 empresas operadoras y 21 empresas concesionarias, cómo se iba a organizar aquello. Y de esa oficina salió a grandes rasgos la cuestión de la organización, de cómo se iba a organizar la industria petrolera. Yo recuerdo que ocurrió una cosa muy interesante, porque las elecciones de ese año las ganó Carlos Andrés Pérez, el 73, perdió Lorenzo Fernández. Y yo, pues, que era, digamos, un funcionario de alto nivel, pero no era ministro. Yo, de todas maneras, lo que hice fue que recogí mis cosas y las tenía en una caja, Por si acaso. por si acaso, sí, sí. Entonces, de pronto me viene a ver Fernando Báez, que en paz descanse, y me dice que el nuevo ministro, que era Valentín Hernández, me mandaba a decir que él quería que yo continuara Tu trabajo. como director de la reversión. Ahí no quedó títere con cabeza en ese gobierno, pero todos los compañeros salieron, el único que quedó fui yo. Yo nunca entendí por qué, jamás. Un día, yo era conocido de Pérez Alfonso, y después me enteré que Pérez Alfonso miraba, tenía respeto por lo que yo había hecho en la dirección de reversión, ¿no? Y después, muchos años más tarde, me enteré que el responsable de que yo me hubiese quedado en la dirección de reversión fue Pérez Alfonso, que le dijo al gobierno que me dejara, porque yo estaba haciendo una buena labor allí. Claro, pero aquí mencionas algo interesante. Tú salieron todos estos compañeros Todos. y usted se quedó. Yo me quedé. ¿No cree usted que esto tiene algo que ver con toda esa labor adicional que usted hacía en los campos, hablando con los ingenieros, explicándoles qué era el petróleo, que siempre fue usted un poco más allá, Sí, eso es y verdad. con una calidad humana adicional que a veces no se exige, pero es bueno ver? Sí, bueno, es posible, ¿no? Yo nunca he sido una persona sectaria, nunca. A mí no me gustó el sectarismo, ¿no? Yo soy muy ecuménico desde ese punto de vista, ¿no? Y yo respeto mucho la forma de pensar los demás. Guardo un gran respeto por el pensamiento diferente al mío. Yo creo que eso es muy importante, porque la democracia es básicamente tolerancia y comprensión, ¿no? Usted puede compartir el criterio o puede no compartirlo, pero la tolerancia es fundamental, es un requisito fundamental de la democracia, cosa que no existe en este tiempo, lamentablemente. Bueno, ahí estuve trabajando con mucha dedicación, con mucha lealtad en ese gobierno del presidente Pérez, ¿entiendes? Y yo recuerdo que había una discusión agria al comienzo del gobierno, porque el ministro Pérez La Salvia había dicho en una charla que dio en La Unilla, él me invitó a mí, y en esa charla dijo que todo estaba listo claro, Popeye había perdido las elecciones con Lorenzo Fernández, y él dijo que todo estaba listo para la nacionalización, cosa que era parcialmente cierto, no era totalmente cierto. Las cosas listas no estaban. Se estaban haciendo cosas, sí, pero no todo estaba listo, evidentemente, ¿no? Entonces aquello suscitó una discusión muy agria. Y por supuesto yo estaba en la mitad ahí
Es decir, yo venía del gobierno anterior y el nuevo gobierno decía que no había nada, que no estaba todo listo, y el que salía decía que todo estaba listo. Entonces se dio una discusión en la Dirección Nacional de COPEI sobre qué debía hacer yo. Y Luis Herrera tomó la palabra y dijo, yo creo que Humberto debe quedarse ahí mientras ellos lo dejen. Humberto le hacía un trabajo, ya está prestando un servicio al país y no hay ninguna razón para que él se retire. Ahí. Solo por ser copellano. Y me dejaron. Y yo trabajé muy bien con Valentín Hernández. Yo creo que empezando mi trabajo allí con el nuevo gobierno, un día me invita y me llega Fernando Báez, que era viceministro, y me dice que él me invitaron a dar una charla en la Universidad Católica sobre la reversión, pero que él no tenía tiempo para ir, estaba muy ocupado. Yo creo que en el fondo era que no querían ponerse, porque no querían meterse al candelero, ¿no? Y que si yo podía ir a dar la charla a nombre de él. Me dije, ¿cómo no? Con mucho gusto. El profesor de esa cátedra era José Antonio Abreu, el maestro Abreu, ¿En dónde? en la Universidad Católica. Ok. Y ¿Cómo se llamaba la cátedra, perdón? era él era economista. Economista, el Yo, maestro era economista. claro, economista. Era una cátedra que tenía ahí, no sé cómo se llamaba la cátedra, pero era de economía y yo tenía que hablar sobre la reversión. Yo me recuerdo que en las primeras, ahí estaba él tomando nota de todo lo que yo decía. Y llegó un momento en que con un pizarrón, en esa época usaba mucho los pizarrones todavía, y empecé a garabatear de cómo había que organizar la industria petrolera, que había que crear una empresa matriz, que yo le puse PDVSA, el Petroven, le puse Petroven, pero que yo no le pude utilizar por aquí, se yo el nombre. Bueno, y había que organizar, en lugar de tener 14 operadoras, había que reducir el número de operadoras a 4, y que esas 4 eran las grandes, y en torno a ellas unir a las pequeñas, que eran las Creole, la Shell, la Mene Grande, la Móvil. Entonces yo lo que proponía era escoger las 4 mayores operadoras y en torno a ellas organizar la industria petrolera. Toda la industria. Toda Que la al final industria. Y tener quedaron, esas 4 empresas operadoras y una empresa matriz. ahora, al final quedaron dos, nada más. Bueno, ya te voy a contar cómo fue todo eso. Al principio fue eso así, pero cuando yo doy esa charla, a mí me llama la atención, porque bueno, yo hablaba con mis amigos y yo le preguntaba que cómo iba a hacer eso, y yo les transmitía lo que yo pensaba, ¿no? Pero yo nunca tuve la pretensión de pensar de que iba a hacer lo que yo pensaba que había que hacer, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención porque un día me dicen que prepare unas notas para un discurso del presidente Pérez. El presidente Pérez invita a todas las compañías petroleras a un acto en el Palacio Blanco, me acuerdo. Y a mí me pide que yo escriba algo, que yo lo escribí, y otra parte la escribió Hernán Gazola en el ministerio, pero el grueso del discurso lo hicieron en COVID. Pero yo no sabía. Yo lo que sí sé es que cuando Pérez leía el discurso, yo decía, "No, este discurso parece como si lo hubiera escrito yo". Entonces, me llamaba mucho la atención aquello, porque tenía muchas de las cosas que yo venía diciendo. Tus Pero ideas, pues. mis ideas estaban plasmadas ahí. Bueno, pasa el tiempo y me entero que el discurso lo escribe en corte plan José Antonio Abreu. El discurso de Pérez. Sí. Wow. Que fue una cuestión muy, muy interesante, porque Pérez nombra una comisión presidencial de reversión integrada por 36 personas, pero no le dice a la gente, dígame si es conveniente o no nacionalizar, no. Dígame cómo hago la nacionalización. La decisión la tenía tomada. Pero esa decisión nunca la entendí. Usted me está hablando que antes del gobierno de Pérez, en el gobierno de Caldera, ya se hablaba de la idea De la idea de adelantar, la expresión que se utilizaba era adelantar la reversión. Porque las concesiones iban a vencer en el año 83. ok, ya. Recuerden que cuando se aprueba la ley del año de hidrocarburos, el año 43, 43. se le ofrece a las compañías petroleras que tenían varias leyes, funcionaban bajo varias leyes, Sí. se les ofrece la opción de que si se adaptaran se acogían a la nueva ley, se les renovaba por 40 años las concesiones, y Claro. todos lo hicieron, todas las compañías. Por eso es que las primeras se iban a vencer en el año 83. Ya entendí todo. Y el otro lote se iba a vencer el año 96-97, que fueron las concesiones que Pérez Jiménez dio el año 56-57. ¿Entiendes? Eso fue así. Entonces, Claro, la pregunta en ese momento de la historia, para darle un poco de contexto al que nos va a escuchar y al lector,
es que qué hacía Venezuela cuando se vencieran esas concesiones, ¿no? Bueno, O seguimos en el mismo ritmo o nacionalizamos. esa era una pregunta que estaba en el aire, pero resulta que hubo un elemento que para mí ha sido uno de los eventos políticos de más importancia en el mundo petrolero internacional, que fue la guerra de Yom Kippur de octubre del año 1973, cuando todos los países árabes invadieron a Israel. Israel, que recibió mucho apoyo del gobierno del presidente Nixon, derrotó a los ejércitos árabes, ¿no? Sí. Fuerte, la guerra de Yom Kippur. Y eso fue un clavito que tiene ahí metido los Los árabes árabes. con respecto a eso, sí. Entonces, los países del Medio Oriente entraron en una ola nacionalizadora. Y Pérez Lasalvia, cuando él regresa de ese viaje, hubo una reunión de los PEP. ¿Te acuerdas que la reunión fue cuando la guerra de Yom Kippur y ahí después una reunión de los PEP inmediatamente? Pero al terminar la reunión de los PEP que fue en Kuwait, los países no árabes se retiraron porque terminó la reunión de los PEP y se quedaron allí los países miembros de los PEP, pero del mundo árabe. Y ellos son los que acuerdan el embargo petrolero. Pero se acordó, pero para darle, digamos, formalidad. Pero quienes hicieron el trabajo fueron los sauditas. Yo tengo los detalles porque yo lo viví, Villamari me lo contó. Eso fue un trabajo que hizo Anwar al-Sadat con el rey Faisal de Arabia Saudita. Porque los árabes sabían que una nueva guerra con Israel, antes de Yom Kippur, si no venía adicionado a algo con el petróleo, pues no iba a tener ninguna importancia. Pues efectivamente, pero el rey está muy nervioso, Faisal está muy nervioso, así me lo dirá Yamani muchos años más tarde, ¿no? Que Faisal, que compartía todo con Yamani, y Yamani era como un hijo de Faisal, nunca le dijo eso, pero le soltaba de vez en cuando preguntas y temas relacionados con un embargo, pero nunca le explicitó nada. Pero era el embargo a Estados Unidos, A ¿no? Estados Unidos, a O sea, Europa y a Japón. que iban a hacer el recorte de envío de petróleo, y si Eso. no me equivoco, es cuando en este caso en Nueva York se están muriendo del frío, hay unas colas famosas en las estaciones de servicio, ¿no? Claro, y los precios se cuadruplicaron en un año. Claro. De $2.50 brincaron a $10. Entonces, pero eso no lo sabía nadie. Y eso lo vinieron lo venían trabajando desde el mes de agosto, que en el año 73. Yamane recuerdo que fue a una conferencia a Roma, y antes de irse para dar la conferencia le pide permiso al rey. Y entonces el rey le dice, anda, pero regresa cuanto antes. Claro, sin decirle, lo mandó también a los Estados Unidos a alertar a las compañías petroleras en los Estados Unidos de que no fueran tan solidarias con el Estado de Israel y que dándole a entender Un que aviso. eso es, como poniéndolo en auto de lo que podría ocurrir. Bueno, lo que haría un caballero también, oye, te voy a regañar, pero te estoy avisando que si Sí, no te comportas te viene duro. Exactamente, exactamente. No le dijo abiertamente que iba a haber un embargo, pero sí le dio a entender que Tomaran una posición. los países árabes se iban a alinear en contra de Israel, todos. Y como efectivamente ocurrió, ¿no? Entonces, eso originó del aumento de los precios del año 73, sobre todo el 74. El Yom Kippur fue en octubre, el 6 de octubre del 73, pero el efecto demoledor fue el 74. Y eso cambió la historia y cambió la historia del mundo petrolero internacional y cambió la historia de los países, como el caso venezolano. Venezuela venía creciendo ordenadamente durante el gobierno de Tacudo, el gobierno de León y el primer gobierno de Caldera. Pero aquello después nos volvió locos y nos embriagamos, que fue lo que originó que Alfonso escribiera aquel libro que se llamó Petróleo, el excremento del diablo. Porque él decía que los venezolanos nos estábamos acostumbrando a gastar a manos llenas sin que eso fuera producto del trabajo. Claro. Que eso era malo para la idiosincrasia de la población, como efectivamente se demostró que era malo. Y se empezaron a canalizar recursos que ingresaron en esos años, en lugar de meterlos en la educación, en la salud y en los servicios públicos, pues buena parte de esos recursos se metieron en empresas públicas y el Estado se volvió desaforadamente grande. Grande. Todo está en manos del Estado. Y fue donde surgió el clientelismo, el estatismo clientelar, ¿no? Agarró mucho auge, ¿no? Claro, esas empresas se crearon para darle
empleo a los compañeros de partido, nombrar de tipo sin clarificación como presidente de las empresas, como gerente de las empresas que no tenían criterio empresarial de ninguna naturaleza. Y el resultado al final fue lo que pasó, ¿no? Que algunas de ellas, claro, algunas de ellas eran rentables, pero ¿por qué eran rentables? Algunas de ellas. Por ejemplo, el hierro tenía las minas de hierro. Y ese hierro, para convertirlo en acero, necesitaba energía barata. Y tú dabas el gas barato. Entonces, o el aluminio lo mismo, tenía la bauxita. Y tenías ya ¿qué es lo que es en la exportación qué es lo que tú exportas cuando exportas lingotes de aluminio? Energía. Pues convierte la bauxita en aluminio. Pero para transformar necesitaba una cantidad gigante de energía Claro, que era subsidiando, ¿no? claro, entonces tú no podías medir nunca el grado de eficiencia de esa empresa. Porque una empresa eficiente es cuando la materia prima y lo que necesita en la materia prima para su transformación están a precios competitivos internacionales. Pero cuando están a precios subsidiados, no, Es un, un espejismo, sí, es un espejismo y un autoengaño. es un autoengaño. Un autoengaño. De hecho, es pagas y das el vuelto. Y Claro. creer que estás ganando cada vez que te das el Así es, vuelto. así es. Bueno, y eso fue, yo creo que esas tierras trajeron estos lodos, como dice, porque eso fue lo que comprometió que los recursos del Estado se canalizaran hacia las empresas del Estado. Y la mayoría de esas empresas empezaron a perder dinero de una manera grosera. Y eso, de ese dinero, ¿de dónde venía? Del petróleo. Y ese dinero, ¿de dónde ha debido ir? ¿A dónde ha debido ir? A la educación, a la salud, a los servicios públicos y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Crees que en algún momento que fuiste servidor público, bueno, o en la historia política de Venezuela, dónde se dio ese punto de quiebre que dejamos de preocuparnos por la educación? Yo creo que La salud. eso empezó realmente, no es que hubo un abandono, porque eso no es verdad, ¿entiendes? Pero eso empezó Dejó de ser prioridad, Juan. cuando empezamos a derivar recursos a las empresas. En lo que ha debido hacer el Estado y estas enseñanzas que tenemos que tomar, era dictar políticas públicas que estimular la inversión privada. Eso es lo que debió hacer el Estado, en lugar de convertirse en empresario, un pésimo empresario. Yo a veces ahora me pongo a ver con la edad que tengo y me pongo a ver el perfil que tenían los presidentes de las empresas de esos años donde yo estaba en posiciones de poder evaluar esas cosas y eran tipos que no podían llegar ni a ser gerente de una planta. O de una máquina, empresa de tostones, o de una bodega. Nada. Muchos de ellos, pero muchísimos. Bueno, pero eso fue lo que ocurrió. Y en eso se perseveró durante los gobiernos siguientes. Luego, el año 1900, bueno, eso fue la nacionalización. Yo creo que la nacionalización era inevitable, creo que era inevitable, porque la onda era esa, ¿sabe? Y es una onda mundial. No estoy seguro a estas alturas de mi vida y con los años que tengo, si era absolutamente conveniente desde el punto de vista político. Yo creo que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista operacional, hubo grandes, una vez que se nacionalizó la industria. Pero lo que no estoy seguro es que si fue realmente conveniente para los intereses del país. Porque lo que pasó con la nacionalización fue que nos sacó del radar americano. Las empresas americanas se fueron de aquí a los Estados Unidos, empezaron a perder, a restarle importancia a Venezuela como país suplidor de petróleo. Esa es la verdad. La nacionalización se hizo muy bien. El proceso. Se hizo muy bien, eso es verdad. Ahora, porque ahí se conjugaron dos cosas. En primer lugar, la presencia de Valentín Hernández como ministro de Energía y Minas, que era un hombre muy sensato, un hombre muy honrado, un hombre de mucha mano izquierda y sin aspiraciones políticas de medida, ¿no? Yo no soy de los que creo que tener aspiraciones políticas es malo, ¿no? Pero a veces cuando son de medida sí es malo. Y luego la presidencia de Petróleos de Venezuela al frente del general Alfonso Raval, que fue un gran presidente pequeño de Venezuela. Sí. Quisiera, mencionas este nombre que me parece a mí un hombre interesantísimo en Venezuela. Dediquémosle un par de minutos. Bueno, yo trabajé con él Cuéntame para ti, muchos años. ¿quién fue el general Rafael Alfonso Raval? Fue un insigne servidor público. Yo trabajé con él muchos años. Primero porque cuando yo termino mis tareas como director de reversión,
yo venía en paralelo trabajando como presidente del Consejo de Administración del INVP, que era el Instituto Venezolano del Petróleo. Y con la nacionalización, el INVP se transformó en el INTEVEP, Instituto Tecnológico Venezolano del Petróleo. Y a mí me lo presidente del comité ejecutivo. O sea, yo venía de ser subalterno Valentín Hernández y luego pasé a ser, a partir de la nacionalización, subalterno tenía el gobernador. O sea, realmente estaba ahí dentro de la industria, pero como presidente ejecutivo del INTEVEP. Y ahí se hizo una gran labor, ¿no? El INTEVEP se convirtió en el principal centro de investigación y desarrollo de Venezuela, que no tiene mucha gracia porque no había muchos, ¿no? Pero sí a nivel internacional tuvo un gran renombre y un gran reconocimiento. No durante el tiempo que yo estuve ahí. Nosotros echamos las bases de lo que fue el instituto, ¿no? Cuando yo salí ahí había 300 profesionales. Pero después aquello creció mucho y yo lo apoyé mucho siendo ministro de Energía y Minas. Yo venía de ser su fundador, entonces yo tenía un compromiso moral de ayudarlo, ¿no? De ayudar a la consolidación del INTEVEP. Y ahí hubo gente que hizo un gran trabajo. Estuvo Inciarte, estuvo Paco Prada, estuvo Nelson. Bueno, muchos. Ya se me fueron los nombres de la gente, ¿no? Nelson Vázquez, ¿me entiendes? Gente de primera línea. Y evidentemente ahí estuvo también conmigo de vicepresidente Baral Romero, que después en el segundo gobierno de Caldera fue viceministro del petróleo, ¿no? El general Alfonso era un hombre de carácter, hombre culto, no era experto petrolero, pero tenía una formación gerencial importante que le había demostrado al frente de la Corporación Venezolana de Guyana, porque él fue el creador de Fue el creador de la CBG, si no me equivoco, él con un equipo de la Universidad de Harvard hacen todo el proyecto para hacer Ciudad Guayana, ¿no? Todo eso se hizo eso se empezó a concebir cuando el primer gobierno de Acción Democrática, cuando el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno de Betancourt. Las primeras ideas se empezaron a cruzar en esos años. Y después, evidentemente, vino Pérez Jiménez y después se consolidó. Después de Pérez Jiménez se consolidó con general Alfonso y con Leopoldo Sucre Figaela, ¿no? El general Alfonso fue un gran presidente del petróleo de Venezuela. Yo he reconocido públicamente que yo cometí un error, porque cuando a mí se me ofrece, yo no pedí, pues nunca en mi vida pedí un puesto, nunca me ha gustado. Cuando a mí me llama el presidente Herrera para decirme que me va a nombrar presidente de Petróleos de Venezuela. Yo he debido decir que no, pero yo sí quería ser, pero yo no lo pedía. ¿Entiendes el dilema, no? Sí, yo quería ser, pero no quería pedir que me dieran el puesto. Entonces, bueno, me dio la presidencia de Petróleos de Venezuela, me designó presidente de Petróleos de Venezuela. ¿Qué año? Eso fue el año 1983. En agosto del 83. Pero eso causó un ruido innecesario en la industria. Porque hubo gente que señaló que viniendo yo del sector político, aunque fuera técnico petrolero, porque esa es mi carrera, yo no sé. Sí, te respaldaba. Claro, mi trayectoria y el perfil mío. Bueno, tan es así. El único exministro de petróleo que está en vivo, de lo que poco que hay vivo, que está vigente, ha sido yo. Yo sigo activo en lo mío, ¿me entiendes? Pero yo no he debido ir. Yo reconozco que causé un ruido innecesario. Y pasó lo que se sospechaba que iba a pasar, que a los 6 meses de estar ahí, me nombraron y a los 6 meses, 8 meses, me quitó, ¿no? Pero eso son las cosas de la vida, las cosas de las... Sí, ahora quisiera volver a estos años de la OPEP. Usted estuvo de presidente de la OPEP un tiempo, Sí, ¿no? pero te cuento, cuando Luis Herrera gana las elecciones, y yo salía con él a hacer campaña por el interior de Venezuela, y él, cuando iba a Suárez y llegaba a mi casa, yo era director de la Escuela de Petróleo, y yo salía con él a los campos petroleros, y él iba, yo manejando y él al lado solo. Esa es la vida de la política, ¿no? Y yo recuerdo que una vez él visitó el sur del estado de Suárez y yo andaba con él. Y allí los contratistas petroleros en el Tigre y en el Tigrito eran muy poderosos, ¿no? Y tenían una serie de planteamientos interesantes sobre la participación de ellos en la actividad petrolera, no como productores de petróleo, ni mucho menos, sino que hubiesen políticas que favorecieran
y estimularan su crecimiento. Y yo recuerdo haber hecho ahí una intervención. Cuando yo terminé de hacer esa intervención, el presidente Herrera, que candidato en esa época, dijo, yo quiero que tú me escribas esto, es lo que dijiste hoy. Entonces yo le dije, bueno, cómo no, con mucho gusto. Ni plan ni con dos pelucas, ¿no? Yo lo hago, pero yo no lo puedo hacer aquí porque aquí no hay ambiente para eso. Yo cojo mi carro y me voy para Puerto La Cruz, donde yo vivía, y yo lo escribo allá con calma. Y efectivamente yo lo escribí. Yo recuerdo que siendo yo ministro llevé un planteamiento sobre el estímulo al desarrollo de las empresas de servicios. Y el presidente Herrera tomó la palabra y dijo, Humberto está con esto hace muchos años. Él me escribió un trabajo sobre ese tema. Y el día que me lo escribió dije, si yo soy presidente, él va a ser mi ministro de petróleo. Lo vio delante de todo el mundo. Todo el mundo que estaba ahí. Esto fue un reconocimiento que me hizo. Bueno, yo recuerdo que se ganan las elecciones en Luis Herrera y empezaron a nombrar los ministros y no nombraban el del petróleo. Y bueno, y todo el mundo decía que iba a ser yo, pero no, porque ahí había una tendencia de que querían de que el presidente que el ministro fuera el doctor Aguilar, que era el consultor jurídico del petróleo de Venezuela, y era el que empujaba el sector de petróleo de Venezuela. Claro. Pero Luis Herrera pues se decantó por mí. Dicen que eso, que hubo cierta influencia también de Julio Sosa Rodríguez, yo no lo sé, honestamente no lo sé, nunca se lo pregunté al presidente. Pero lo cierto fue que me nombra a mí, yo acompaño a Valentín Hernández como ministro de él a la conferencia de la OPEP de diciembre del 78, cuando el Shah estaba tambaleándose en su gobierno. El Shah en Irán. En Irán, sí. La reunión fue en Abu Dhabi, yo lo acompañé a él allí. ¿Y te encontraste al Shah? No, porque la reunión fue en Abu Dhabi. Aquí hay una foto de esa reunión. Yo estoy al lado de Valentín Hernández. Y recuerdo que Valentín Hernández me fue presentando a los ministros. Yo relato los episodios cuando me fue presentando ya uno por uno de ellos, y los comentarios de ellos y los datos del libro. Entonces, eso fue en diciembre 78. del 78, y el Shah cae al comienzo del 79, y en marzo del 79 hay la primera reunión de la OPEP, otra reunión de la OPEP en Abu Dhabi, pero ya el Shah ya está prácticamente fuera. Estaban allá por allá, Khomeini. Khomeini estaba ahí, ya habían llegado. Bueno, cuando yo asisto a la reunión de diciembre, el Shah estaba haciendo agua. Yo estaba todavía al frente. Pero cuando voy a la reunión de marzo, ya el Shah había caído en febrero del 79. Bueno, y ahí ocurrió otro fenómeno político sumamente importante, que fue que los precios se dispararon, se duplicaron. De $12 por barril que estaban en Abu Dhabi, se montaron el año siguiente, que fue la conferencia de los OPEP en Caracas en el 79, en diciembre del 79, se montaron oficialmente en $24, pero llegaron a estar en 35 en el mercado ocasional. ¿Me entiendes? Esto fue un desbarajuste. Bueno, esos años yo trabajé en el año 79-80 como presidente de la OPEP, pero yo seguía siendo ministro de petróleo, ¿no? Pero Y en ese momento la sede de los OPEP estaba en Viena. en Viena, pero yo iba con frecuencia, pero yo no, el presidente no es, el trabajo diario lo hace el secretario general de la OPEP, pero el que da la cara hacia afuera y el que representa la institucionalidad es el ministro. Y eso me correspondió a mí. Ahí vas a ver muchos episodios relatados de la gente con quien yo hablaba. Yo llegaba a un país y lo primero que me decía el embajador, el presidente quiere hablar con usted, o el ministro quiere hablar con usted, o tal cosa quiere hablar con usted. Y si yo tenía entrada en todos sus sitios, yo conocía a Giscard, que es el presidente de Francia, al presidente del gobierno italiano, al rey de aquí de Arabia Saudita, Adolfo Suárez, el rey de España, Adolfo Suárez. Todo el mundo conocía, pero era por eso, no era por mí, sino por mi cargo, ¿no? Sí. Ahí estuve casi 5 años. En la FEU. No, en la OPEP estuve como presidente de la OPEP un año, pero en la OPEP estuve 5 años. Sí, cercano, pues, a la Sí, bueno, sí, estuve y me hice muy amigo de la gente que realmente manejaba la organización. Y eran básicamente 4 ministros. Yamani, de Arabia Saudita, el Sabah, de Kuwait, el hermano Taiba de los Emiratos Árabes Unidos,
Me casé en Navi de Argelia y yo. Argelia también estaba. Sí, pero yo no sé, ellos se llevan muy mal con Argelia. Entonces el puente con Argelia era yo. Ellos decían tu amigo, no se referían a nadie. Y muy amigo mío, muy amigo. Yo me hice muy amigo de él. El día que estaba muriendo le dijo a su mujer que la primera persona que le avisara que se había muerto era a mí. Y la siguiente me llamó la señora y me mencionó que Fue una amistad muy fuerte, ¿no? sí, muy fuerte. Ahí hay Sí, cosas claro. por él. Qué interesante. Sí. Ahora, ¿qué aprendió usted todos estos años cercanos a los árabes, ¿no? Bueno, Desde el punto de vista cultural, de Ahí voy. negocios, personal también, si nos quieren Claro, comentar eso. claro. Resulta que cuando a mí me nombran, cuando me iban a nombrar ministro del petróleo o sonaba el nombre mío, pues la gente, como siempre, hace comentarios ácidos, ¿no? Decían que, bueno, que está bien, que yo era un técnico reconocido, que conocía el negocio, pero que yo no era diplomático, que yo no conocía del Medio Oriente, lo cual era verdad. Eso era verdad, no era mentira, era verdad. Entonces, yo lo que hice fue empezar a estudiar la historia del Medio Oriente, a estudiar la cultura del Medio Oriente, las cuestiones de los temas relacionados con la religión, con el islamismo, eh, eh, y también conocer un poco las personalidades, los gustos y preferencias de los ministros. Entonces, bueno, hubo cosas divertidísimas. Por ejemplo, yo me entero de que el ministro de Petróleo de los Emiratos Árabes Unidos era un gran aficionado a la cetrería, que es cazar con halcones, ¿no? Yo hablo con Charles Brewer, que era en esa época ministro de la Juventud. ¿Sabes quién es Charles? Claro, de hecho, fue el último que entrevisté. O Ah, sea, te voy a enviar la entrevista cuando la publique, por supuesto. un gran explorador, Claro. gran amigo mío. Entonces yo hablo con él y digo, Charles, yo voy a comprar un libro aquí en España sobre el tema de la cetrería. Y el libro, pues, yo me enteré cómo era eso, yo no sabía cómo era aquello. Y Charles me dice, sí, cómo no, y aquí en Venezuela hay halcones. Oye, en Venezuela. Me dice, sí, sí, sí. Por cierto, hay una pareja de halcones que han sido avistados en la ribera del Orinoco. Y yo, ¿y tú me podrías considerar un halcón? Yo, sí, claro. Préstame, préstame un avión y dame unos viáticos para yo mandar a él. Entonces lo hice y se presentó con un halcón. Según Charles era un halcón. Entonces yo me llevo el halcón para, para Abu Dhabi, para Ginebra, pero paso primero por aquí. Claro, y tener un halcón en un hotel era Todo un tema. un tema, un incordio. Entonces, Rafael Tudela, que era un petrolero venezolano muy amigo mío, era muy amigo de Félix Rodríguez de la Fuente, que era un gran explorador español. Español también, claro. Murió en un accidente, creo que en Alaska, creo. Y en los polos, sí, por Sí, algún lado. Sí. en Alaska creo que fue. Bueno, entonces él le manda el halcón a Félix Rodríguez de la Fuente, y el día antes de irme, yo fue hace como 3 días aquí, y el día que era por cierto el cetrero mayor del rey. El día antes de irme, yo recibo una carta donde Félix Rodríguez de la Fuente, no sé ni qué se me hizo la carta, me dice que bueno, que está muy bien el gesto que yo he hecho, pero que ese no es ningún halcón, que es un gavilán venezolano. Coño, ¿y qué hago yo con esto? Ya que vine a España, vamos a llevarme. Entonces, yo llegaba en esa época, a mí no me gustaba meterme en el salón de autoridades. Siempre yo iba y chequeaba con todo el mundo. Sí. En el mostrador de Iberia. Y en lo que yo me acerco junto con mi gente a chequear en el mostrador de Iberia, oigo que me está chequeando, está hablando con las bodegas de abajo. Y abajo le dice a un tipo, Pepe, aquí hay un loro que dicen que es de un ministro venezolano. Así de, un loro fue el loro que me expresión. Entonces yo digo, ese loro es mío. Ese loro es mío. ¿Y qué hacemos con él? No, métame en la bodega que se va para Ginebra. Bueno, de aquí lo fui yo para Ginebra. Y cuando llegamos a Ginebra, da la mala leche, la mala suerte que el ministro no estaba en Ginebra porque se había llegado y se había ido pescado. Entonces no me quedó otra que ponerlo a dormir en la habitación del asistente mío. No me dejó dormir toda la noche pillando. El gavilán. Gavilán.
El gavilán lo tuvimos 2 días mientras él llegaba comiendo steak tartar. Me acuerdo, el día 27 francos, cada vez que el gavilán comía. Bueno, el día que apareció el ministro se lo llevamos y él con sus beduinos, él carga siempre una trupe de beduinos, te empiezas a conversar y a mirar a la y yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar aquí? Entonces me dice el asistente, yo creo que como que pasó, Pasó la prueba. no la pasó, después me enteré que la tenía en un zoológico en Abu Dhabi con una plaquita diciendo que había sido un regalo mío al zoológico. Sí. Evidentemente no lo era, ¿no? Bueno, pero era un gesto. Era un gesto, Y el gesto fue apreciado. claro. Y entonces yo empecé en ese maneje de estudiar la historia de Arabia Saudita. Y yo no debo decir que soy un experto, pero conozco bastante. Pero ¿cómo la estudiaba? O sea, el libro. me llama la atención. Estamos hablando del Libro. año 1980, quizás. Sí. No existe Wikipedia, no existe Google, Compraba no libros. existe Yo YouTube. tenía una librería en Londres que era una maravilla. ¿Cómo se llamaba? Era frente a la de Harrods, muy cerca de Harrods. Waterstones, ¿no sería? No sé. Era muy cerca de Harrods, como a 200 metros de Harrods. Y yo me iba a esa librería y ahí compraba yo libros. Y compré muchos libros de todos esos libros de Arabia Saudita, de Historia y cultura árabe. A ver, todo. todo árabe, ¿no? Sí, mucho, mucho. Comprarme la pasaba leyendo, todo el tiempo leyendo. Y me estudié mucho la historia. La que más estudié fue la de Arabia Saudita, el país de más peso. Claro. También estudié la de Irak, la de Irán, y bueno, los Emiratos, los distintos Emiratos, que es una historia más, y más corta, ¿no? Pero la de Arabia Saudita es una historia muy interesante. Y tiene muchas analogías y muchas similitudes con la historia nuestra. ¿Por qué? Porque fíjate, Abdulaziz, que fue el creador del reino, era el emir de una zona en el centro, en el Negev, en la meseta central de Arabia Saudita. Y él había sido expulsado de ahí junto con su familia y se refugió en Rub al Khail, en el sureste, que es la zona que se llama Dendi Quarter, que es una zona muy inhóspita donde están los murras, las tribus nómadas de ahí. Ahí pasaron ellos 4 años y se fueron posteando y se refugiaron en Kuwait. Y de Kuwait vinieron y empezaron a guerrear y empezaron a controlar parte del territorio. Pero Abdulaziz, el control del territorio lo ejerce es cuando empieza el desarrollo petrolero. Cuando empieza en los años 30 y pico, el petróleo Con carajo. la Anglo-Persian Oil Company, ¿no? Esa era la que estaba en Irán. Irán. Pero ¿Y cuál estaba en Arabia Saudita? Standard Oil of From New Jersey. New Jersey, sí. Esa perforaron 7 pozos. Y los primeros 6 pozos fueron 6. Y el El séptimo. séptimo, el Daharan 7B, fue el que encontró el petróleo. Entonces, eso le permitió a Abdulaziz pues apoyo político y la posibilidad de comprar armamento. Y Abdulaziz hizo su reino con 3 cosas, con 3 elementos. Interesantísimo. El primer elemento fue con espada, porque era un guerrero. Él se alió con los Iquán, que eran unas tribus nómadas en el desierto, que se movían y él los asentó en ciudades para tenerlos disponibles en caso de tener emergencias militares. Porque personas no podía controlar, pero sí los tenía asentados, sí los podía controlar. La segunda elemento que utilizó fue la religión. La casa de Saúd tiene una alianza histórica con Abdulaziz al-Wahhab, que fue el creador del wahabismo, que es una secta muy radical del islamismo. El islamismo. Abdulaziz al-Wahhab. Y luego el tercer elemento, la espada, la religión, los lazos de consentimiento. Abdulaziz se dedicaba anualmente a recorrer ciertos territorios de Arabia Saudita y se destrozaba con las hijas de los jefes tribales. Entonces, Él mismo, que tenía varias esposas, ¿no? tuvo 44 hijos. 10 esposas, ¿no? Muchas, no sé cuántas, pero muchas. Y no se sabe, no se sabe cuántas hembras, pero tuvo muchísimas hembras, y hay hembras muchas. Pero ya los que quedan vivos son 3 de los hijos de Abdulaziz. Queda vivo Ahmad, queda vivo
Mukri y queda vivo otro. Creo que 2 o 3. Y algunos de ellos siguen ejerciendo posiciones de poder. El rey actual. Todos los reyes de Arabia Saudita han sido hijos de Abdulaziz. Cuando muere Abdulaziz en el año 1953, lo sucede Saud. Cuando a Saud lo quitan, que fue el único que han quitado ellos, porque era un tipo desordenado, disipado, con ciertas veleidades con Nasser, y que no le gustaba a la casa, y que un manirroto, siempre las finanzas estaban quebradas. Entonces deciden quitarlo, y le correspondía a Mohammed, que en la línea de sucesión por edad le correspondía. Yo conocí a Mohammed, era el abuelo de la muchacha aquella que cortaron la cabeza, vestida de hombre, cuando se estaba yendo del aeropuerto de Riyadh con el novio. Pero Mohammed era un tipo de carácter muy, muy, muy duro. Entonces dijo que no servía para eso. Entonces cogieron a Faisal. Faisal va desde el año 1900. Abdulaziz muere en 53. Lo sucede Saúl. A Saúl lo quitan en el 65. Faisal dura hasta el 75 porque lo mata a un sobrino. Y caen en los brazos de Yamani. Porque el sobrino entró aprovechando que Yamani iba a ver y le metió 3 tiros. Y después de Faisal lo sucede Khaled. Y Khaled era medio hermano de Mohammed, que no había querido ser rey. Khaled muere y lo sucede Fahd. Fahd es hijo de una rama de la familia llamada los Zudeiri, que son 7 hermanos. Y todos los reyes que han habido de allá para acá, menos Abdala, después Fahd muere, lo sucede Abdala, que era hijo único de una señora de una tribu del norte de Estados de Arabia Saudita. Después lo sucede, al morir Abdala, lo sucede Salman, ¿no? Porque ocurre una cuestión muy interesante, que cuando a Fahd le da un stroke muy fuerte y queda inútil. Entonces el príncipe heredero se encarga de las cosas del gobierno, que era Abdala. Entonces los Sudeiris, para garantizarse la sucesión, nombran a Sultán, que era el ministro de Defensa durante 40 años, deputy. Y Country, ellos son monarquías. monarquía. Su figura estatal. Sí, siempre la monarquía. Ahora nombran a Sultán. Yo fui amigo de Sultán. Y Sultán muere a los meses de nombrarlo príncipe deputy crown prince. Entonces nombran a Neya y muere también. Entonces entra a ser príncipe heredero Salmán, que es el actual rey, que nadie pensaba que Salmán podía ser rey. Y cuando nombran a Salmán rey, nombran príncipe heredero a Mukrin, hermano de parte del padre. Pero a los 8 meses lo quita ella. Y nombran príncipe heredero al hijo de Neya, a Mohammed, hijo de Neyef. Y lo quitan en un golpe de palacio y nombran príncipe heredero a Salmán. Al hijo de Salmán, que es Mohammed bin Salmán. Que el hijo de Neyef se llama Mohammed también. Pero Mohammed bin Neyef. Y Mohammed bin Salmán, que es el actual príncipe heredero de Arabia Saudita. Pero estos últimos, estos son de los Sudeiris. Fahd era Sudeiri, Abdala no era Sudeiri. Salman es Sudeiri y este muchacho es Sudeiri. ¿Y qué especialidad tienen que sean Sudeiri? Es otra casa. Una familia, no, este es el único nieto, ¿verdad? Todos los que han sido reyes hasta ahora han sido hijos de Abdulaziz, todos. Y este no. De este nieto. Pero este pasó por arriba de otros nietos que tenían orden de precedencia. Por eso yo el libro no termino con no lo quise decir abiertamente, porque este libro va a llegar allá. Claro, lo tengo en inglés también. Ellos dicen, no todo está escrito con respecto a Arabia Saudita. Claro. Porque todos los hijos de los reyes anteriores, de Faisal, de Fahd, de Khaled, de Abdala, ¿qué van a hacer? Amigos suyos, ¿no?
Algunos de ellos los conozco. Sí, algunos de ellos tengo todos que se los conozco. Ahora, ¿qué aprendió a nivel cultural de este mundo árabe? Bueno, yo ¿Con qué te quedas? la conclusión que yo he llegado es que son distintos a nosotros, lo cual no significa que son mejores o peores, son distintos. Y para uno poder lidiar con ese mundo tiene que entender la idiosincrasia de la gente, ya, la historia, la cultura, para entender las realidades. Yo me dediqué, yo no te voy a decir que soy experto, ¿no? Es una pretensión, pero yo sí creo ser una persona conocedora, quizás de los venezolanos actuales, de esta zafra. Quizás yo soy uno de los que más conoce del Medio Oriente, quizás. Yo te decía antes, era el doctor Jacopini Zárraga, José Jacopini Zárraga. Pero bueno, Humberto Jacopini, yo soy uno de los que conocen bien el Medio Oriente. Yo conozco bien el Medio Oriente. Yo creo que la clave del éxito de Venezuela en la OPEP, que ya no es tal, fue haberse aprovechado limpiamente de su condición de no ser un país musulmán, condición de ser un país distante geográficamente del Medio Oriente, y por lo tanto eso le permitía no verse involucrado en los problemas del Medio Oriente, los problemas geopolíticos, Sí. y haber jugado siempre un plano un rol de estabilizador, de búsqueda de Mediador, entendimiento, de ¿no? mediador, de conciliador. Y eso siempre lo decimos hasta que llegó Chávez, porque Chávez lo que hizo fue juntarse con los enemigos de los países del Golfo. Por ejemplo, se juntó con los ayatolas y se hizo muy amigo a Ahmadinejad. Luego con Saddam Hussein, enemigo de los del Golfo, porque había invadido Kuwait. Y luego se junta cuando salen de Saddam, se junta con Gaddafi o a la para. Entonces eran tipos medio indeseables, ¿no? Ser europeo. Yo los traté a todos. Yo traté a Saddam, traté a Gaddafi, traté a las ayatolas. ¿Tienes alguna anécdota que quieras dejar acá interesante? ¿Algún recuerdo? Bueno, yo recuerdo, te digo, por ejemplo, el primer ministro que va a Irán después de la revolución se llama Humberto Calderón. Y fui desde Bagdad. Y fui en un avión militar de Irak. De Irak. Se me lo prestó Saddam Hussein, siendo vicepresidente. Y Saddam ya tenía el Mercedes negro de Saddam Ya lo debió tener, pero yo no me podía mover en un avión militar iraquí sin la autorización de Saddam. Y me dio el ministro, que no sabía que era Saddam. Yo lo consulté con Saddam y fuimos en el avión. Yo tengo fotografías por ahí, donde voy en ese avión. Eso fue una cosa que nadie, yo le presenté al ministro de Petróleo de Irán, se lo presenté a los sauditas, yo no lo conocían. Yo estaba en un pueblo, en una ciudad de Arabia Saudita llamada Dhahran, cuando íbamos a tener una reunión allá y llegó el ministro de Petróleo de Irán y se bajó la escalerilla y se vino directo donde yo estaba. Y a saludarme a mí en vez de saludar a Yamani. Y yo, ¿y por qué? Porque a mí era el que conocía. Claro. Eso es una vaina típica de un venezolano lanzado, ¿no? Y Claro. han hecho eso. Y te No cuento lo ni lanzado. no, un venezolano lanzado. Y la otra cosa que te cuento es que el año 82, eso sí lo relato con lujo de detalles aquí en el libro, el año 82, en noviembre del 82, estaba en plena guerra entre Irak e Irán. Acuérdate que empezó el año 80 y tenía el 82. Por una guerra en el Golfo, en la salida del Golfo, no sé. Sí, bueno, en Chata al Araf, en el canal. Pero la zona de combate era cerca de refinería de Abadal y Basora, del otro lado, que es el sur de los ríos. Recuerdo que ahí es donde se junta cuando se junta el Tigris y el Éufrates, el canal que forman la desembocadura esa se llama el Chata al Araf, el canal de los árabes, el río de los árabes. Seguíamos hablando de la OPEP y sus aprendizajes y algunas experiencias relevantes que marcaron sus momentos, ¿no? Vivencias también. Acabábamos de hablar de ese avión de Irak en el que fuiste a Irán, ¿no? A Teherán. Me imagino que aterrizaste allá y viste el monte Damavand. Sí. Esto es unas montañas que están ahí al lado de la ciudad. Por cierto que el año 82
a fines del 82 la situación del mercado estaba muy mal. Y yo resolví hacer una visita por los países del Medio Oriente y del norte de África. Y yo siempre tuve cuidado de que cuando iba a algún país del Medio Oriente, los visitaba a todos para evitar, Preferencia, ¿no? sí, celos y cosas de esas que suelen ocurrir, ¿no? Entonces yo estaba visitando todos los países, había estado en todos, pero no había ido a Irak ni a Irán. La guerra estaba en su pleno desarrollo. ¿Cuál guerra específica? La guerra Irak-Irán, que fue el año 80 Irak-iraní, ¿no? al año 80, 80, entonces desde el año 80 hasta el año 88. 8 años. 7 años, creo, ¿no? 7, 8 años duró. Sí, recuerdo que estando en Kuwait, a mí se me ocurrió ir a Irán. Y entonces, bueno, acordamos que yo fuera. Resulta que si uno sale de Kuwait para ir a Teherán, es prácticamente rumbo norte, con muy poquito noreste, ¿no? Pero eso te obligaba a pasar por el frente de guerra, que era el sur, era Badán, en Irán, y la zona esta de Basora, Basra. Entonces nos mandaron a salir hacia abajo, salimos de Kuwait, Arabia Saudita, Qatar, y cruzamos el Golfo. Yo creo que salía pasando por Abu Dhabi, creo, pero entre Abu Dhabi y Qatar. Y entramos a Irán por el por el sur de Irán. Yo me había acostado la noche anterior tarde y estaba muy cansado. Y me había acostado a dormir. En la parte de atrás que había una especie de sofá donde no podía dormir. Esto era un avión venezolano. El avión que usaba, yo como de PBS, usaba yo Falcon en esa época. el Falcon, sí. Entonces de pronto me zarandean y era Alberto Quiroz y me dice, mira, tenemos que ir a hablar con la tripulación. Digo, ¿qué pasa? No, que tenemos un problema. Entonces vamos allá. Digo, ¿qué pasa? Y dice que no tenemos contacto con ninguna torre de control. Y estamos a ciegas. Hay un tiempo muy malo. No había turbulencia, pero no se veía absolutamente nada. Arena del Sahara, lo que fue. No, neblina, pero una niebla fortísima. No se veía ni a 1 metro del avión. Entonces, ¿qué hacemos? Le dicen ellos. Yo, esto no sé. Esto no sé nada. ¿Qué voy a opinar yo? Yo no puedo opinar nada. Entonces me dicen, ¿qué opción hay? Me dice, bueno, la opción es regresarnos, que no es fácil porque eso no funciona así, por darte una vuelta al volante. O tratar de continuar y ver si hacemos contacto con alguna torre de control. Y vamos a continuar. Y recuerdo que de pronto hicimos contacto con una torre de control, con un pueblo que yo después lo identifiqué, que se llama Gat, una cosa así. No es una ciudad conocida. Y ellos nos fueron guiando. Y aterrizamos en el aeropuerto de Teherán en mínimo. No estaban funcionando el IRSL, que llaman ellos, eso de sistemas de navegación. Nada de eso estaba funcionando, era visual. La aproximación. La aproximación visual. Y de pronto se abrió un huequito y se vio la ciudad abajo. Y el avión empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Bueno, y aterrizamos. Y cuando se preguntó qué pasaba, era que la torre de control, el aeropuerto lo habían bombardeado la noche anterior. Ay, señor. Y entonces, para evitar los bombardeos, pues lo apagaban la torre de control y la iban moviendo por distintos sitios dentro del aeropuerto. Y esa fue la razón por la cual nosotros no hacíamos contacto en esa torre. La iban apagando y la iban prendiendo. Eso es. Entonces, finalmente, pues aterrizamos. Yo tuve mis reuniones allí. Y cuando íbamos a regresar en la noche, y estamos en la cabecera de la pista, el avión empieza a corretear y de pronto para. Y le digo, ¿qué pasa? No, que no funcionan los sistemas. Y efectivamente, los sistemas radio, hay un día pasado y se dan daño. Del avión. Del avión. Los dos sistemas, ¿sabes que esos tienen dos sistemas? Mínimo, sí, todos los aviones. Todos los aviones tienen mínimo 2 sistemas, como tú dices.
Bueno, totalmente que nos bajamos allí y ellos rápidamente, los técnicos lo repararon. Nosotros cargamos siempre un mecánico ahí con nosotros, siempre. En el avión, además la tripulación, teníamos tripulación y media, más un mecánico. Entonces, los técnicos de ahí del aeropuerto lo arreglaron. Y fue un viaje bellísimo, ¿cierto? De regreso, porque era una noche muy limpia, con un cielo muy estrellado. Y bueno, de ahí me dice que Calderón, nos salvamos de estamos tomando un whisky. Sí, nos tomamos varios. Entonces llegamos a Kuwait y el embajador tenía preparado una recepción con el cuerpo diplomático. Y yo estaba súper retrasado, pero con todas las peripecias, ¿no? No se había movido nadie, porque quería saber qué era lo que estaba pasando, ¿Qué había pasado? qué había pasado. Entonces yo estuve ahí compartiendo con ellos y eso fue un viaje sumamente interesante. Una experiencia. A estas alturas de mi vida, tú hoy me dices para hacer eso y no lo hago. Para volar a Irán otra vez. Para hacerlo en esos términos no lo hago. Uno hace esas cosas Joven y novato. no, por temerario. Son temeridades que uno no puede. ¿Pero qué específicamente? El haberse montado en esos aviones en zona de guerra. A un amigo mío lo bajaron de un avión donde yo había andado con él, por cierto. En un misterio francés lo bajaron en Benjaya, en Benjaya, que era el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia, y se metió a hacer la gracia que yo hice, y lo bajaron y no se encontró nunca. ¿Cómo lo bajaron? Lo mandaron, no sé, o Y, sea, y ese avión no estaba ni siquiera escoltado, ¿verdad? ¿En qué iba? nunca, nada. Y nunca se supo de él, nunca. Yo había montado en ese avión, yo había ido al sur de Argelia, al desierto, en ese avión. Y ese señor anduvo con nosotros, con el presidente Herrera, en un viaje que hicimos que estaba en el aeropuerto, iba para Argelia y nosotros íbamos a París. Le dije, güey, que vete con nosotros y se metió en el avión y se fue con nosotros, ¿no? El viaje con el presidente Herrera. Bellaya se llamaba. Bueno, eso es más o menos. Buenos relatos. Sí, Ahora, mucha ya, experiencia. creo que la experiencia de la OPEP sin duda puso a ese gavilán andino en el Medio Oriente, ¿no? Pues, y me pregunto qué habrás reflexionado en ese vuelo con esas estrellas, ¿no? No sé si sentiste plenitud de servir a tu país o... Bueno, el otro día le mandé el libro a un primo mío que no conocía esa historia y no conocía lo que yo relato en el libro. Y me escribió una nota muy bonita y me dijo, primo, yo no sé que tú has hecho tantas cosas por Venezuela. Y bueno, porque yo no cacareo todas las cosas que hago y no hace falta. Hace y ya. Sí, se hacen porque es la obligación, punto. La obligación, Y yo creo que la clave de todo esto es servir al país con dignidad, con seriedad, con responsabilidad, de la mejor manera posible, ¿entiendes? Sin hacer cosas indebidas. Yo mantengo todavía relación con mucha gente del Medio Oriente de mi época. De hecho, el prólogo de este libro me lo escribió un exministro kuwaití, que sigue siendo amigo mío. qué bueno. Sí. Ahora, cuando me llama la atención que cuando usted servía al país, ¿usted lo hacía por la vocación pura de trabajar por Venezuela, por tu país, o simplemente lo hacías porque era un trabajo como quien trabaja en un banco? No, no, yo creo que las cosas son un poco distintas. No era ninguna. Era la satisfacción de sentirse útil, ¿no? Sin duda, porque la remuneración era pobrísima. Sí. Pobrísima. El reconocimiento, bueno, yo creo que alguna cosa me quedó de eso fue que el país, pues, siempre me ha valorado y siempre reconoció el trabajo que hice, ¿no? Es muy difícil que un hombre que fue ministro de Petróleo hace 40 años pueda seguirle hablando al país, el país le crea, no es fácil. Cuando tú tienes 35 años y hablas y prometes y dices, bueno, estás vendiendo humo porque nadie te ha comprobado, ¿no? Cuando tú tienes 35 años y hablas de honestidad, no has tenido pruebas todavía, pero cuando tienes 80 años y mira para atrás y ves que no ha vendido humo, sino que ha vendido realidades, Que otra prueba. cosa. Sí, Sí. otra cosa. Y aquí creo que ya podemos saltar a uno de los temas importantes, es de Venezuela, ¿no? Como país, ¿sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos puede salvar? Y siempre me gusta aquí hacer un paréntesis porque no podemos tapar el sol con un dedo, pero somos ya casi más de 9 millones que están afuera. O 9 millones. Además de los que están adentro,
con una condición de pobreza espiritual, emocional, educacional Y enorme, con el riesgo que siga aumentando eso, ¿no? el riesgo está condicionado a que que esta gente continúe o no continúe al frente de los destinos del país, ¿no? Porque esto lo que han hecho es destruir a Venezuela. El país está destruido desde el punto de vista institucional. Las instituciones no funcionan. Educacional. La educación, la salud, la infraestructura, el plantilla industrial, todo lo que ha sido la industria petrolera, empresa básica, todo eso está destruido, ¿no? Habrá que reconstruirlo. Pero para reconstruirlo se requiere de mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha dedicación, mucho sacrificio. Algunas cosas son un tema de dinero, otras no es dinero. Otro es principios y valores y para rescatar tú los valores y los principios de la gente necesitas ejemplos. ¿Cómo hacemos eso? Yo creo que es fundamental que la dirigencia tenga un comportamiento digno, acorde con las circunstancias, y que no se trata de hacer discursos bonitos sobre la honestidad y sobre la transparencia, sino dar testimonio de vida, de que lo que se pregona uno lo cumple. ¿Me entiendes? Eso es fundamental. Yo creo que eso va a ser más difícil. El rescate de los valores éticos y morales va a ser mucho más difícil que el rescate físico del país. Porque el rescate físico se va a hacer con dinero. El petróleo nos va a dar ingresos para ayudar, no va a ser lo único. Tenemos que entrar a muchas otras cosas. Sí, pero hay un rescate moral, educacional, o No, como dijo un amigo, moral y luces, ¿no? es que yo creo que si el Estado se dedica en cuerpo y alma al tema de la educación, de la salud y ofrecerles empleos dignos a la gente, pero no dentro de la administración, políticas públicas que permitan que la gente invierta, porque tú tengas un trabajo digno y puedas levantar tu familia, no porque te van a regalar una once de comida, no porque te van a dar ninguna cosa indebida, no. Es decir, el Estado la obligación del Estado es garantizarte que nadie se muera por ser pobre y que nadie deje de estudiar por ser pobre. Eso es la obligación del Estado. Y darle paz y tranquilidad a la gente, brindarle paz a la población, que la gente se sienta que puede vivir normalmente, no amenazado permanentemente por el AMPA, por los fasileosos, por el tipo de gente que actualmente tiene el control del territorio en Venezuela, ¿no? Que es una cuestión extremadamente grave. El control del territorio está en manos de malhechores. Esa es la verdad. Y eso habrá que rescatarlo, ¿no? Y en eso es Pero para eso fundamental. necesitan agallas. Y Y se necesitan, y afortunadamente ahora contamos con el liderazgo claro de María Paulina Machado, que no solamente es claro en cuanto al apoyo nacional, sino que es claro en cuanto a lo que hay que hacer en Venezuela, que eso es muy importante. Tú ves que la gente le habla ahora de socialismo y no le importa, dice, no, que ellos no quieren más socialismo, porque hay una identidad en la mente de la gente de socialismo por fracaso, que es verdad, pero lo han podido testimoniar, han podido vivir, sí. ¿me entiendes? Yo creo que eso sí es muy importante. Yo creo que el país tiene muchas tareas muy importantes, ¿no? La primera es la reinstitucionalización del país. Entonces tiene que hacer que exista un equilibrio de poderes e independencia de poderes, el poder ejecutivo, legislativo, el judicial. Tiene que haber separación de poderes. Eso es fundamental para que la democracia funcione. Tiene que haber tolerancia, tiene que haber amplitud, tiene que haber inclusión. Nadie puede sentirse perseguido, ni tampoco tú puedes ir preso por pensar diferente. Eso no puede ser. Tiene que haber una libertad plena para la gente y un apego estricto a las leyes, respeto a las leyes que todos tenemos la obligación de respetarlo. Y eso es fundamental. Ahora, y darle al Estado, abstraer totalmente al Estado de las tareas empresariales, totalmente. Yo tengo mi duda solamente al comienzo con la cuestión petrolera, porque creo que tienes un instrumento ahí en Petróleo de Venezuela muy maltrecho y todo, pero que algo habrá que hacer para rescatar algo de producción de los áreas que tiene Petróleo de Venezuela bajo su control. Pero a lo mejor en el futuro pues tampoco te vas a quedar con nada de eso. Eso no se sabe. Lo primero que hay que averiguar con el sector petrolero,
cómo está aquello, pero no se sabe cómo. ¿Cuál es el diagnóstico real del paciente, no? Porque es que a la gente le gusta hablar sin saber. Cuando tú compras algo, yo soy técnico petrolero, gerente público y gerente privado. Yo entiendo lo que es. Tú no compras nada sin saber cómo está. Entonces tú tienes que hacer un due diligence. ¿Qué es eso? Eso es una auditoría operacional, técnica, recursos humanos, financiera, ambiental. A ver, ¿qué es lo que tienes allá adentro? Lo primero que tienes que hacer. Y esa sería la tarea de los primeros meses. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que tienes adentro? Y empezar entonces a tomar las decisiones que la racionalidad te debe tomar. Tú sabes que Petróleos Venezuela tiene 200 empresas bajo su tutela. ¿Qué haces con ellas? Con los activos. ¿Qué vas a hacer con todas las cosas que apropiaron? Primero tienes que, claro, tú tienes que regresarle a la gente, por ejemplo, el lago Maracaibo de la costa oriental, los activos que le quitaron y compensarlos. Evidentemente es que lo tienes que hacer. A la gente que le quitaron su finca, se la tiene que restituir. A la gente que le quitaron sus industrias y luego los indemnizaron, tiene que restituirla. ¿Me entiendes? Pues sin complejo de ninguna naturaleza y con una gran transparencia porque no empiece la matraca y abando, Sí. ya para sacarle provecho indebido a las circunstancias, ¿no? Y tienes que haber una combinación al frente de los destinos del país que combine la experiencia con el vigor de la gente joven. Porque no hay duda que el país no está para aprendices. Pero ya la gente que está envejecida, pues no tiene el vigor que se requiere para atender ciertas cosas. Entonces tiene que combinar ambas cosas. Una simbiosis. Claro, como era antes. Como era antes. Yo llegué al ministerio el año 65, pero fui ministro 20 años más tarde, casi 20 años más tarde. Y fui la única, quizás la excepción en la historia petrolera venezolana. Pero es que ahora te nombran a un tipo de ministro que no tiene idea de lo que tiene entre manos. Sí, que bueno, viene de la escuela militar. Viene de la escuela militar y entonces ¿qué carajo? ¿De qué sabe? Pues de nada. Sí. Ahora, ¿qué crees que nos pueda salvar? Hay dos, tres cosas. No, yo creo que es fundamental que haya un cambio de gobierno. Las tres cosas que Venezuela puede hacer, no las podría hacer con esta gente cautiva. Por ejemplo, la primera de ellas, el tema que tú mencionaste. Venezuela no se va a detener la presión migratoria sobre los Estados Unidos y sobre la región andina si esta gente continúa frente a los destinos de Venezuela, porque la gente va a buscar la manera de salir. ¿Por qué? Porque no hay opciones, porque no hay alternativas en Venezuela, no hay oportunidades para la gente. La segunda cuestión es que Venezuela no va a ser un sitio Venezuela va a continuar promoviendo y estimulando la desestabilización regional si esta gente continúa. Eso es evidente. Con los iraníes, con los chinos, con los rusos sobre todo, que están ahí pululando y tratando de incordiar a los Estados Unidos. Y en tercer lugar, Venezuela no podrá rescatar su condición de abastecedor seguro y confiable de petróleo de los mercados internacionales sin una recuperación del sector petrolero. Y eso no pasa por las manos del Estado, pasa esencialmente por las manos del sector privado. Hay que, Que no quieren abrir ese grifo. hay que abrir totalmente el sector petrolero, la inversión privada nacional e internacional. Eso hay que abrirlo. Y Petróleo de Venezuela habrá que tratar de ver qué es lo que hay ahí y ver después qué es lo que se va a hacer. Pero, pero no se puede improvisar. Y no hay plata. Y lo más triste de toda esta vaina es que no hay plata para gastar, ¿no? Porque la gente no, el Fondo Monetario no te va a dar dinero para recuperar las empresas públicas. Antes que bajarse esa nube. Y esas empresas están dañadas. Acuérdense que cuando se presentó la crisis del gas, las plantas siderúrgicas de aluminio la apagaron con el aluminio fundido y el acero fundido. Eso quedó ahí, eso se perdió. Hay que ver cómo está eso. Hay que hacer un diagnóstico Claro, muy duro del paciente, ¿no? así es, así es. Pero bueno, yo soy de los que creo de que tuvimos un milagro que desperdiciamos. Quizás la vida, con los particulares que somos, nos regala otro, ¿no? Posible. Pero veremos. Sí. Sé que también eres lector, que te gusta mucho la lectura y no podía dejar que te fueras sin que nos dijeras que te gusta leer.
Yo soy un apasionado de la historia. ¿Y qué libro? Pero la historia, antier me puse a leer cuando vi lo de María Corina, las peripecias de María Corina en el Apure, en el Orinoco, en Amazonas. Me puse a releer la autobiografía de Páez, que la tengo en Caracas en mi libro, pero aquí la mandé copiar porque no la tenía en libre. Porque hay analogías entre una cosa y la otra, para que lo sepa. Leo mucho la historia, soy gran admirador de Churchill, por ejemplo. Creo que Churchill fue el hombre más importante del siglo XX, sin duda. La pujanza, la determinación, la valentía, la visión, la tenacidad de ese hombre es increíble. Entonces, por ahí tengo de todo. Hay libros, esos libros que están ahí son muchos libros de historia. Aquí, esta es la Revolución Rusa, este es el libro de Fez, de la Hitler, ¿no? Este es de Hitler, la biografía de Hitler. Trotsky. En la historia de la Revolución Rusa de Trotsky, y esta es la historia, la Revolución Rusa de este otro que es muy famoso, Pipes, que murió hace poco. Son libros interesantes. Richard Pipes. Sí. ¿Hay algún libro que recomiendas leer? Mira, a mí, ¿O alguno que te haya llamado a mí, mucho la a mí, atención? a mí, yo leo muy poco Novela. novela, no me gusta. A mí los libros que más me atraen son los libros de historia, pero historia escrita por gente que sabe de eso. Yo admiro mucho a los historiadores ingleses. Creo que los mejores historiadores del mundo están en Inglaterra, porque los historiadores ingleses van a la fuente y escriben desde la fuente. No son amigos del refrito. Quizás uno de los mejores libros que he leído en mi vida es la historia de la Segunda Guerra Mundial escrita por Winston Churchill. Por Winston Churchill, ¿no? Esos tomos. Son dos tomos. Sí. Me han dicho que son buenísimos. Es el tipo de libro, Franz, que tú coges y que empiezas a leer y que no quieres aflojar. Voy a buscarlos. Sí. Tomo 1 y 2, ¿no? Hay otro libro muy interesante para entender lo de Rusia, que es la historia, ¿cómo se llama? La corte del zar rojo. Ese no es de Simon Sebag Montefiore. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Sí, Si no sí. me equivoco, Sí, corte. sí. Que él hace un libro de Stalin también, ¿no? Es sobre Stalin. Es sobre Stalin, ¿no? Y la corte del zar rojo. Que tú crees que por apellido que es italiano, ¿no? Montefiore es inglés. ¿Qué es inglés? Interesante. Él ha hecho varias biografías, creo, de gente, Sí, sí. de gente importante. Se va a Montefiore, sí. Simon Sebag. Sí, lo voy a buscar. Muchas gracias. Aquí lo conseguí. Yo lo compré aquí en una librería, ya en Caracas lo tengo, está todavía en Caracas. Entonces, ese es un libro que te permite entender realmente lo que es la mentalidad El ruso. Uy, qué bueno. sí. Igual que la historia esta la historia del Pipes. La historia, ¿cómo que se llama? El de Fight. Se llama La Revolución Rusa. Pues, cuando tú lees ese libro, tú ves por qué carajo se dio la revolución. Claro. Bueno, y da el origen. A mí me gusta mucho decir, no me gusta que me lo cuenten, me gusta vivirlo. Claro, claro. Hay, ya para ir hacia la recta final, ¿no? Y, Ir cerrando. A ver, qué mensaje le quieres mandar a esa diáspora de 9 millones de personas que está afuera? yo creo que ¿Con qué quieres hay que tener, que hay que tener fe de que las cosas van a cambiar. Hay que tener perseverancia y constancia y tenacidad. Que regresen los que quieren voluntariamente regresar, pero sí interiorizar que indistintamente donde tú te encuentres, puedes ayudar a que el país salga adelante. ¿Por qué? Porque el país después de la pandemia cambió. Hoy, por ejemplo, lo que antes era una cuestión esporádica, hoy es una cuestión cotidiana. Yo durante la pandemia más de 50 conferencias. Más de 50 conferencias. A todas partes del mundo. A todo Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, ni se diga. Y yo tengo todos los días, prácticamente todos los días, tengo mínimo 1 o 2 reuniones. Ya no necesitas viajar. ¿Entiendes? Entonces, tú para diseñar un pozo es una tarea muy complicada.
petrolero, ¿no? Claro, eso no es que tú parece aquí hazme un hueco, no, no. Tú tienes que diseñar aquello, qué broca vas a utilizar, qué fluido vas a utilizar, qué revestimiento vas a utilizar, qué cemento vas a utilizar, y todo tiene una fórmula. Eso es lo que se llama el diseño de un pozo, y eso es un crack. Bueno, que puede estar en Abu Dhabi diseñando pozos para Venezuela. Tú puedes estar haciendo estudios de yacimientos en Europa para Venezuela. Tú puedes estar optimizando las cadenas de producción de las empresas sin necesidad de estar en Venezuela. El trabajo a distancia. A remoto cambió muchas cosas. Eso es una de las grandes cosas de la pandemia. Tienes una oportunidad de escribir algo en el cielo que lo va a ver todo el planeta. ¿Qué quieres escribir? Era todo O que lo van a ver todos los venezolanos, por ejemplo. paz, ya armonía. En donde lo puedes continuar. Permanentemente. Creo que se llama la expresión que lo utilizan mucho. Nosotros en los Andes decimos engrinchado, pero no puede haber esta permanente tensión en que cual se encuentra la unidad. No es vida, Sí. no es vida. Que, a ver, al principio de la entrevista mencioné que, bueno, usted es padre de familia, es abuelo, has vivido la creación, has vivido una vida, yo diría que bastante, con sus baches, ¿no? Pero una vida bastante plena. Sí, claro. ¿Qué sentido tiene la vida para ti? Oh, es lo más hermoso que hay. La vida es lo más hermoso que hay. Y la vida, yo creo que uno, el ser humano, mientras esté en cabal estado físico, sobre todo mental, tiene que continuar trabajando. Yo trabajo igual que como trabajaba cuando era un muchacho, igual. El otro día me hizo mucha gracia. Ya no te bañas en el río, ¿no? Y el otro día estaba dando una conferencia y ya no, el micrófono prendido. Entonces, dijo uno de los tipos, dijo, coño, qué memoria tiene este viejo. Me hizo balanza. Qué alegría. Claro, pero la clave de eso, bueno, eso tiene mucho que ver con la genética, evidentemente. Pero la clave de eso es que tú ejercites. Hay tipos que que se dedican a levantar pesas, ¿no? Sí, Y tienen músculo. Yo no levanto pesas, no tengo músculo, pero yo cultivo el cerebro leyendo y estudiando. claro, lo mantienes ocupado, porque es un músculo también. Claro. El que no lo mantiene ocupado se le va Mira, perdiendo. la gente cree que el disco duro se inventó. No, eso es mentira. El disco duro está aquí, Es este. está aquí. Y tú le vas metiendo al disco duro cantidad de cosas que de pronto te salen. De pronto, cuando tú menos piensas, te sale y dices, ¿y esta vaina por qué la estoy diciendo? Porque la metiste en el disco duro hace 30 años o 40 años. Tú no sabías que lo tenías ahí, no te recordabas que lo tenías, pero lo tienes. Claro. El disco duro es el cerebro. Es lo más parecido a un disco duro es el cerebro y el cerebro. El cerebro está ahí. Porque tú razonas de una forma de vivir. Porque tú tienes ciertos comportamientos. Porque tú tienes ciertos patrones de conducta. ¿Por qué? Porque tú lo fuiste metiendo en el disco duro desde niño. Muchacho, no haga esto, muchacho, haga esto, de todo, compórtase así, y todo eso lo fuiste metiendo y te va saliendo como una cosa natural en la vida. Sí. Y es parte de la formación del ser humano. Mira, estuviste, ya para cerrar, estuviste en Colombia un tiempo, ¿no? Sí. No recuerdo cuántos años. No, estuve 10 meses. Bueno, en Colombia estuve mucho tiempo como empresario. 4 años, sí, güey. Oh, más de 10. Wow. Pero yo no viví en Colombia. Yo de esos 3 años, pero tuve como 12 años trabajando en Colombia. Viendo y y venía a Caracas. Caracas. Sí, de pronto tuve que irme a vivir allá en dos ocasiones. Primero, cuando los que compraron la empresa pidieron que yo me quedara el presidente ejecutivo, fueron 2 años. Y luego cuando me nombraron el embajador, Tenemos que agradecerles mucho, ¿no? A los colombianos. yo siempre se lo digo a ellos. Cuando yo estaba allá había 600.000 venezolanos, ahora hay 2.600.000. 2 millones y pico. Sí. Sí, bueno, hay que agradecerlo porque nos devolvieron el favor, ¿no? Nosotros recibimos una parte de ahora. Que Venezuela fue un país receptáculo. Receptáculo. Es decir, Venezuela fue el país de América que tuvo la guerra de independencia más sangrienta y más cruel. Duró 10 años.
La independencia de Colombia fueron dos batallas, básicamente. El Pantano de Vargas y, Acá de Boyacá. y Boyacá. Luego Ecuador fueron dos batallas, Bomboná Pichincha. y Pichincha. Y la de Perú fueron Ayacucho y no sé cómo era que de dos batallas, Ayacucho y otra. Fueron dos, no me acuerdo ahorita. Pero básicamente dos batallas. Venezuela fueron 10 años matando gente. Batalla no hubo ninguna. Fue la única batalla fue a Carabobo, no fueron escaramuzas. Pero escaramuzas que causaron mucha muerte. ¿Entiendes? Y fíjate que Venezuela empieza, el elemento determinante y transformador de la sociedad venezolana fue el petróleo, ¿no? Pendejada, no hay nada de tontería. Y nosotros siempre fuimos un receptáculo de gente. Cuando aquí estaba la guerra civil, nosotros recibimos en Venezuela han ofrecido del franquicia. Muchos. Mucho. Vascos y catalanes, básicamente. Después vino la guerra mundial y había hambre en Europa. Y entonces aquello se llevó de portugueses, de italianos, de españoles, de Europa del Este, etc. Después cuando de la Segunda Guerra Mundial y los años ya 60, en los años 70, que ya empezaron los europeos a regresarse, alguno de ellos a Europa, bueno, y entró la crisis económica de los países andinos. Y recibimos millones de colombianos Ecuatorianos, bolivianos. de todas partes. Bueno, eso fue la crisis de los 70 y cuando vinieron las persecuciones de Chile, Y Argentina. Argentina y Uruguay, se refirieron con Venezuela. Entonces nosotros hemos sido un país receptáculo de gente de todas partes del mundo, somos un crisol de nacionalidades. Cuando la gente dice que nosotros somos igualitarios porque eso fue el resultado de la guerra federal, eso no es verdad. Nosotros somos así porque somos una mezcla de distintas idiosincrasias, de distintas orígenes. Y eso fue lo que nos ha hecho ser así, que no somos, porque somos abiertos, somos generosos, somos inclusivos, Sí, muy igualitario. muy igualitarios. Por eso ha sido, por la historia de Venezuela, que ha sido una historia de receptáculo de nacionalidades, Y que esperemos lo vuelva a hacer, ¿no? si Dios quiere, De manera positiva. si Dios quiere. Bueno, yo, Pero aquí tienes lo que el libro, llévatelo. seguro, gracias. Si quieres otro, te doy otro. Dale, excelente. Cógelo de ahí arriba. Gracias por este tiempo. No, vale, un placer. Y acá dejamos una tremenda entrevista, Bueno, vamos a ver un qué. documento. Bueno, y buena monta como tú quieras. Claro. De ahí vas a sacar mucha información. Quisiera, en primer lugar, agradecer al señor Humberto Calderón Berti por haberme dedicado más de 2 horas de su tiempo. Además, a las personas que colaboraron en hacer esta entrevista posible. Para mí fue un placer inmenso poder aprender de una persona que vivió muchos momentos importantes de la historia moderna de Venezuela. Esta entrevista es sencillamente un acto con el que busco que aquellos, venezolanos o no, puedan aprender un poco más de eventos que marcaron la historia moderna con sus actores principales. Y demostrar que muchos de ellos son sencillamente seres humanos, que dando un poco más de sí mismos y teniendo una visión clara, lograron sus metas y sus sueños además de servir a su país. Si te gustó, no olvides compartir esto por todos los canales que consideres. Solo así podemos seguir creciendo y ser una comunidad cada vez más grande. Recuerda que si quieres apoyar este espacio, bien sea con tu marca o no, puedes hacerlo suscribiéndote en Substack y pagando una suscripción cuyo precio es el de 2 cafés al mes. Así podemos continuar desplazándonos a lugares increíbles para poder llevarles a ustedes historias inéditas. Si quieres saber más acerca de esta entrevista, puedes hacerlo en el artículo que la acompaña, normalmente en alaireconfrance.substack.com. Les dejaré el link en notas. Gracias y un fuerte abrazo.